Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, 7:30 de la noche, sábado 1 de agosto de este 2020, estamos en cuarentena todavía, estamos en el día 800,422, que ya no sé cuál estamos. La verdad, ya tenemos muchísimo tiempo encerraditos, ya aquí también nos dieron la alarma en el estado de que tenemos que traer el cubrebocas, de tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de hacer las cosas bien para salir lo más rápido posible de esto, porque sí se está poniendo la cosa otra vez en semáforo rojo, tenemos todavía problemas para salir, para hacer nuestra vida normal, y hay mucha gente que le está doliendo 3 hectáreas de, ya saben qué, como dice el Lord Pocho, que te lo voy a presentar, 3 hectáreas de una fruta o verdura por ahí, pero lo interesante de esto es que en otros estados ya está bajando a semáforo naranja y nosotros otra vez volvimos al rojo, después de que ya tenemos mucho tiempo haciendo un esfuerzo y otra gente como que le vale gorro. Y bueno, seguimos con estos temas en sci-fi y fantasía. Teníamos este tema pendiente desde el día martes. El martes iba a ser el día, pero resulta que mis dos invitados tenían trabajo, lo cual es muy respetable, lo dije la otra vez. No hay ningún problema mientras sea trabajo. El trabajo es una bendición, así que hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Y dije, pues lo programamos para el sábado. Y el sábado estaba un poquito más pachecón, un poquito más tranquilo, más relax. Mucha gente está en su casa y obviamente puede disfrutar este live con mucho más tranquilidad, y también mis invitados están aquí a la orden del día, pero hoy nada más tengo un invitado porque mi otro invitado no sé qué pasó con él, no entiendo dónde anda, a lo mejor tiene algún problema de conexión en su casa y todo, por esto de las lluvias saben que hay un problema bien grande de desabasto, no hay luz, de repente se va al internet, un despapay. Pero tengo un invitado que con él es más que suficiente porque es un gran amigo, es uno de mis compañeros en la composta de los lunes, conocedor de cine, que vamos a nostalgiar con él, porque el tema de hoy es precisamente la nostalgia que vivimos nosotros en 80s y 90s por la edad más o menos que nos atañe, porque somos gente de esa edad, nacimos en los 80s, crecimos en finales de los 80s, 90s, otros que vienen por ahí rayando los 70s o finales de los 70s como Lord Pocho, ya lo balconé, pero bueno, él nos va a comentar sus experiencias desde la Guadalajara antigua y yo les voy a contar del tiempo que tengo aquí en Guadalajara y en Zamora, Michoacán, que también se dio mucho el fenómeno de los videoclubs, de la renta en físico, de los tianguis, de los teatros y muchas cosas y otras cosas que tenemos aquí en el tintero, que vamos a estar en hora y media más o menos, dependiendo lo que nos tardemos, dependiendo, ahora sí también el invitado cuánto tiempo tenga, ¿verdad, mi estimado Pocho? ¿Cuánto tiempo tienes para disfrutar de este show? De aquí a mañana, carnal. ¿De aquí a mañana? Perfectísimo. Nos amanecemos, chingue su madre. ¿Cómo estás, mi Pocho? Bienvenido al Sci-Fi y Fantasía GDL, otra vez una extensión de la composta, patrocinado por Dance Apartment también. Encantado de estar de regreso contigo aquí en Sci-Fi y Fantasía Guadalajara, mi estimado Cristian Padilla. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, fíjate que la semana se complicó, pero para eso están los sábados, sabadito rico, sabadito nublado. Parece que va a llover, como dijera el gran Pedro Infante. Así es. Espero que no caiga un aguacero y se vaya la luz o el internet. Pero bueno, por lo pronto, aquí estamos. Sí, yo creo también ahorita al ratito, si vemos que Kike anda por ahí, mi invitado, otro de mis invitados, también lo vamos a jalar aquí en la composta, te voy a decir, en el Sci-Fi y Fantasía, para que cotorree con nosotros, porque debe de haber tenido algún problemilla por ahí, a lo mejor se le acabaron los datos, algo, lo de siempre. Se le fue el pedo. Igual, más tarde se conecta y también cotorreamos con él, porque es muy importante, Kike, porque Kike, aparte de la experiencia que tiene igual que nosotros de vivencias que tenemos con los videoclubs, todo eso, él trabajó en videoclubs, trabajó, sobre todo en Blockbuster, estuvo mucho tiempo, es un gran conocedor, tiene una colección increíble de películas, como te dice, si yo colecciono, él sí me, o así que me
Así me la mata. Tiene casi toda su casa llena de memorabilia. Oye, grandísima. Dime. a ver, pregunta, ¿qué tan, bueno, o sea, no sé si conveniente es la palabra que quiere usar, pero, por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo ¿No? mucha gente coleccionaba VHS, por ejemplo, y la tecnología cambió. Y luego mucha gente coleccionaba DVDs y la tecnología cambió. Y ahora mucha gente, como tú comprenderás y como el buen Kikin, colecciona Blu-rays. Así es. Es conveniente tener tu colección de chorro mil Blu-rays y cambia, a lo mejor cambia la tecnología y luego ya los Blu-rays ya no van a servir más que como reliquia o cómo funciona la colección de películas. Bueno, desde mi punto de vista, lo que yo he vivido yo desde la Betamax, colecciono, desde Betamax, tengo inclusive películas en Betamax que ni te imaginas, por gracias a un tío mío que le gustaba mucho coleccionar esta onda de las películas piratas, que eran las copias de las originales, que nosotros tenemos esa como tanto bendición o maldición, de que tenemos que consumir piratería porque mucho del material en nuestra época no llegaba a México de manera legal. Y a la fecha sigue pasando lo mismo con el cine extranjero y de arte. Por ejemplo, a Quique le gusta mucho el cine de terror y hay películas de terror europeas que no las puedes encontrar y nosotros tenemos un dealer en común en uno de los mercados más famosos de Guadalajara, no quiero decir el nombre, San Juan. Yo que sé que es San Juan de Dios. Ajá, es parecido. Entonces, nosotros coleccionamos con él porque nos consigue material que a veces ni siquiera en línea podemos conseguirlo. Entonces, de repente se da esta situación de que tienes que acceder al material pirata. Y cada material que tienes va cambiando la calidad, sí es cierto. Por ejemplo, tú puedes haber tenido de repente el beta con cierta calidad, el VHS sube a DVD y también los extras van subiendo de película en película. Se va generando material a través de los años y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Volver al Futuro. Volver al Futuro yo tengo todas las ediciones desde la beta. Tengo beta, VHS, el DVD, el Blu-ray y ahorita estoy a punto de apartar el 4K porque tiene un coleccionable muy padre que lo vimos la otra vez en la composta. Una patinetita así. Exactamente, está padrísimo. Entonces dices, wow, o sea, yo quiero todo eso. Entonces te va como generando un gusto por coleccionar cosas que tiene como la sorpresa de, dices, ah, caray, esa escena no venía en el DVD. Sí, cierto, o sea, la gente que está vendiendo está aprovechándose de ti como coleccionista de películas, porque dice, ay, mira, voy a agarrarme de aquí y le voy a vender más. Es como Star Wars, tú lo sabes con Star Wars. Cada mendigo año sale una edición especial de algo de Star Wars y nos siguen vendiendo y es prácticamente lo mismo, pero con una extrita. Y somos tan frikis que lo hacemos y vamos sobre el material, ¿o no, Pocho? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, está bien, era pregunta al calce. Prosigamos con el tema que nos atañe, señor Padilla. Así es. ¿Cómo surgió este tema? Bueno, este tema ya traía yo mucho tiempo tratando. Ah, mira, es Augusto Irán Bobadilla y saludos a todos desde aquí, o sea, desde su casa. Sí, saludos a ambos, aquí estoy como todos los lives. Exacto, muy bien, Irán, muchas gracias por estar aquí al pendiente y estamos esperando también tus preguntas y tus vivencias también con la gente que esté sintonizándonos en vivo. Háganos sus vivencias de esto de la nostalgia, cómo lo vivían en los 80s o 90s cuando rentaban sus películas, compraban en el tianguis, tenían su dealer o no, cómo accedían a los canales de cable, que también eso lo vamos a platicar bastante. Por ahí pusimos que era precisamente sci-fi y fantasía GDL de nostalgia. Esta es una nostalgia pura, porque en estos momentos todo es por Extreme, Pocho. Todo es en el Extreme, todo es a lo fácil, a lo rápido, a lo conveniente también. Muchas cosas del streaming a mí no me gustan, otras sí me gustan, porque tenemos acceso muy pronto al material, sin embargo no genera también expectativa y no hay como esa frescura que tú tenías de ir al Blockbuster. Esta es una jotería, güey, ¿eh? Y quedarte horas cotorreando en un videoclub, o sea, llegabas y, oye, ¿qué me recomiendas? Ah, mira y estar viendo los estantes con los cassettes y decías, wow, o sea, te entretenías en el Blockbuster, inclusive comprabas botana y muchos, que también lo llegamos a hacer, nos quedábamos a ver películas ahí en el Blockbuster, ¿cierto o no? Cierto, pero vamos más atrás, vamos antes del Blockbuster. Exactamente. Vámonos cuando empezó todo, Pocho, y mi primera pregunta va a ser para ti. Esto lo tengo aquí ya después de la presentación y todo. ¿Cuál fue tu primer formato físico o experiencia con el cine, mi estimado Pocho? Mira, te voy a platicar una triste y añeja historia. Ajá. Por ahí a principios de los 80s, mi señor padre tuvo la excelente idea de adquirir un armatroste. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero puta, bueno, así,
bueno, en medidas como de 60 centímetros de largo, como 40 de ancho y como 50 de fondo, o sea, un cajón literalmente. Como una tornamesa de esas grandes de No, sí, vinilos. tipo, sí. Y era una beta, una Sony beta, ajá, que tenía hasta unos como pliques de madera abajo. O sea, realmente era una madresota así, ay, güey, ajá, así. ajá. Además, tenía un botón mecánico que le apretabas al eject y botaba plac, una cosa así arriba, Así y es. ahí introducías tu cassette beta. Cuando me explicó mi papá, yo te diría que tendría unos 7 años, 8 años, yo estaba impresionado, o sea, güey, imagínate esto, digo, yo veía películas en Canal 5 de aquel entonces, ya sabes que empezaba a las 3 de la tarde, ¿no? Así es. O en Canal 2 que pasaban Pedro Infante y Capulina y pues luego de Así pronto no es. había más que ver, ¿no? Exacto. No solamente que me decía, en este chunche llamado cassette hay una película. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Así, pa, plac, play. Y salía, no me acuerdo qué carajo, no me acuerdo de la primera película, pero... ¡oh! No, o sea, era impresionante. Podía ver la película. No sé que ya me acordé de las primeras películas beta que compró mi papá, que las traía de Estados Unidos, era un documental de Star Wars que se llamaba The Making of Star Wars. Ole. Que es de los principios de los 80 o finales de los 70, era cuando reeditada del 97, sí, bueno, pero ahorita estamos en los 80. Y yo Más creo que atrás. de ahí surgió mi vicio por Star Wars, porque yo primero había ido a ver el Imperio Contraataca en el 80, tenía algunos recuerdos, pero después de estar viendo y viendo y viendo el documental, ya fue, ahí me enfermé de Star Wars y ya, en fin. He de decir también que poquitos años después, un par de años después, o el año siguiente, una cosa así, mi papá también tuvo la genial idea de comprar Tiburón en beta. Y yo, pues como ya sabía usarla y ya sabía que había películas, pues a ver, no sé cuál es este chingsman, vamos a verla. Pues, un tiburón en todos lados, así, me va a salir del excusado, va a ser el tiburón así, no, fue un trauma, pero bueno, ya lo superé, muchas gracias. Entonces, mi primer formato físico, mi estimado Cristian, fue la beta y en un cajón sotototote marca Diablo. Y luego me encantaba porque se podían grabar cosas de la tele. Entonces, mi papá, para que no lo sé, grabó, por ejemplo, toda la boda real del príncipe Carlos y Diana. ¿Para qué exactamente? No sé en qué momento iba a decir, así, años después voy a ver la boda real. Ajá. O sea, nunca pasó, ¿sabes? Bueno, pero la estaba viendo como en se vivo. podía, y era un acontecimiento importante, hay que grabar esto, cabrón. O sea, y por ahí muchos años después me encontré una caja y ahí estaba todavía yo, madre, es que aquí se le ocurre grabar esto, pero en fin. En fin, entonces, primer formato físico, beta, señor. Beta que yo pensé cuando estaba aquella guerra sin cuartel con el VHS, yo le apostaba al beta por tamaño. A mí pues se me hacía más compacto y pues fue lo primero que yo tuve, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ganar beta la guerra de los formatos físicos y perdió miserablemente. ¿Y sabes por qué perdió? Ajá. Yo digo, ¿Sabes? no sé realmente, pero yo considero que era por la duración del cassette también. No sé si ha sido porque tenía una duración el VHS un poquito más extensa. No, te voy a decir por qué. Y dato cultural innecesario, muchachos. A ver. JBC, el dueño del formato de VHS, muy inteligentemente, no sé exactamente cómo sucedió, pero se juntó con las casas productoras de pornografía y les dijo, no sé si saben qué es la pornografía, pero búsquenlo, googleenlo. No, déjame ponerle clasificación R al video live o PG-19. Sí, pues la pornografía es algo que pasa en la vida. En fin, bueno, no hagan caso. Entonces JBC les dijo, les vengo a ofrecer el nuevo formato, pero todas las producciones tienen que salir en VHS. Y no sé, pues han de haber acordado la dijeron, va. Entonces empezaron a producir y a vender cantidades industriales de VHS y beta decayó. Entonces fue un movimiento comercial. Según yo, era más tecnológicamente avanzado el beta, pero comercialmente se puso más abusado JBC que Sony
Ajá. y pelaron. Pero bueno, dato cultural innecesario de los 80, muchachos. Fíjate que dice Iram, dice, aunque yo soy de la época donde el VHS era el boom, recuerdo que era algo difícil conseguir un reproductor. Recuerdo mi primer VHS y el carrito rebobinador con música. Todos tuvimos ese. Todos tuvimos el dichoso carrito rebobinador. Con la rola de Paralisa, exactamente. ¡Exacto! Cagadísimo, güey. Obviamente era porque llegaba el momento en que las cabezas de tu videocasetera se tronaban. De tanto estar. Nosotros yo me acuerdo que llevamos a reparar 2 videocaseteras porque se fregó el motor del rewind, hasta que alguien tuvo la excelentísima idea de crear un aparato exclusivamente para regresar tus VHS. Fue una chulada. No, y había uno que era para, podías regresar y podías adelantarlo, porque claro, se supone que como una de las máximas cuando rentabas el formato en los videoclubs era, por favor, regrésenla, y si no la regresan, si no traes el cassette rebobinado, multa, papá. Porque aquí también la gente decía, ay, ¿qué es eso? Ay, ¿a poco les tienes que regresar? Como que los chavos de ahorita se quedan impactados de ver todo lo que nos pasó. Y ahora voy yo con mi primer formato, que también fue precisamente el Beta y Betamax, que es el que usaban mucho mis tíos, tanto un tío que grababa bodas, como mi tío que le gustaba copiar los formatos originales a otro cassette en virgen, para que no se haga feo. Oye, y tu tío que grababa bodas era que cargaba un camarón, sí, era una cámara enorme. No, pero y luego cargaba una mochila en la espalda. También. Y traía la mochila, traía la cámara, y aparte en la otra mano traía el tripié, porque en friega se tenía que poner el tripié enfrente de, por ejemplo, en las iglesias, todo. Y ¿sabes qué era lo más curioso? Que mi tío grababa las bodas y eso, pero era puro de la familia, o sea, no grababa para el público en general, pero siempre que había algo de la familia, él traía, era de los, yo me acuerdo de la familia y de mucha gente de ahí de Zamora, era de los primeros que traía ese tipo de formato para... Claro, ya me imagino. Era de los pioneros, pero todo el mundo, oye, no me puedes grabar mi boda, y decía, no, es que esto nada más es de mi familia. Y curiosamente, en el rancho donde es mi mamá, que es un pueblito que está ahí como a, ¿qué te gusta? 15 minutos, 20 minutos de Zamora, es un pueblito así de muy poquita gente, él puso el primer videoclub del pueblo, y mi familia tuvo el primer cine del pueblo también, o sea, somos una familia que disfrutamos mucho toda esta onda del cine y del formato, desde año, y también por eso yo me siento más identificado con eso. Te digo que yo soy el niño de Cinema Paradiso, porque me dice, eso pensé. Esa fue mi niñez prácticamente, y mi tío, gracias a mi tío, tuve muchos formatos y tuve muchísimas películas VHS que hasta la fecha les sufro porque ya mis VHS y mis cabezas ya no pueden reproducir el formato. Está bien cañón. Mi tío, mi tío que te comentaba, la primera película que nos dio, porque se la dio a mi hermana, me acuerdo eran los Blancanieves y los 7 enanos de Disney. En Beta. Él le encantaban todas las películas de Disney, y de repente, como a los 2-3 meses que nos estaba prestando películas, porque él vivía en Morelia, cada fin de semana íbamos a Morelia y todo, y de repente me da, mira esta, La Guerra de las Galaxias. Era la versión en español con el doblaje de Canal 5. 5, claro. Caray, entonces ya ahí fue la primera vez que me enamoré tanto del formato, obviamente, como de la película, y también yo iba mucho al cine y todo esto, pero en la casa era como era un boom diferente, una sensación diferente tener tu formato, era como tener precisamente tu cinito en casa, y también iba evolucionando el formato, y después veías que el VHS era más conveniente en cuanto a duración del cassette, porque había VHS que duraban hasta 3 horas, y el Beta ya no llegaba tanto, llegaba 1:30, 2 horas, y rayadito. Y te acuerdas que los VHS traían como como una plaquita que le puedas mover para que pudieras grabar el cassette y que durara más tiempo, que pasaba de SD a LD, o no me acuerdo, y podías grabar un poquito más. El Beta no tenía ya eso, o sea, esa es una de las cosas que quedar sacado. Y también toda esa época del Beta en los tianguis, papá, ¿te acuerdas cuando ibas a los tianguis? En los tianguis conseguías todo el material, obviamente pirata, con estas portadas multifoto, que había como de 4 películas te ponían de repente en un VHS. Empezabas el Beta con una y de repente 4 películas, y caray, ¿cómo le hacen? La película de haber visto pinchísimas. Exactamente. Y luego, cuando ya hubo una época donde trataron de quitar la piratería, y ahí me acuerdo que hicieron barredero en el tianguis, y ya lo que hacían era, se ponían en un puesto, pero con un catálogo. Un catálogo, y ya te decían, esta es fulana. Entonces yo cada fin de semana cambiaba las películas, o sea, podía hacer cambio de película, y esto era lo padre. Pocho, ya te nos fuiste, ¿dónde andas? ¿Qué pasó? Creo que se frició Pocho de tener algún problema por ahí en su casa. Esperemos que no se le haya ido la... Tú te friciaste primero, baboso. No, como, y luego ya,
fuimos los dos al mismo tiempo. Y bueno, esa fue nuestro primer formato y experiencia, y ahorita vamos a contar también cómo nos hacíamos de ese material y dónde lo conseguíamos, porque esa era la parte, es la parte divertida también de este recuerdo, de esta nostalgia. Bueno, primero, ¿cuál fue el género tú, Pocho, que fue el que dijo, este es lo que me hizo que me enamorara del cine, que me enamorara de los formatos? O sea, ay, este es el tipo de películas que me gustan, como Pocho Bebé. Pues mira, obviamente lo primero que yo tenía a la mano eran caricaturas. Yo me acuerdo que de las primeras películas que digo que mi papá traía a Estados Unidos, obviamente yo estaba chavo, me traía caricaturas. Los dos primeros betas que tenía que tuve físicamente eran las urracas parlanchinas, ¿las ubicas? Sí, claro. Y Buenísimo. uno de Tommy Jerry, que tenía como 7 capítulos de Tommy Jerry. Entonces, las vi y las vi y las vi, bueno, infinidad de veces. Y junto con eso, ya un poquito después, digo que vi voy a buscar la carátula del Making of Star Wars de los 70s, que luego me lo topé en YouTube y dije, órale, en fin. Entonces, yo creo que eso, y obviamente el sci-fi y ese tipo de cosas, pero definitivamente el documental de Star Wars me marcó, y fue por lo que me hizo inclinarme mucho a la ciencia ficción y a la fantasía, ese tipo de cosas. Te mamó. Literalmente. Es la palabra favorita, Lord Pocho. Sí, cuando algo está extremadamente agradable, me mamó. Exactamente, y hay que hacerlo, hay que hacer una camisa de me mamó y una gorra de me mamó. No lo había pensado, hay que decirle al buen Lancet, Zag que nos apoye. Patrocinador oficial de Sci-Fi y Fantasía, los lentes, la composta. No, la composta todavía. La composta todavía no, tenemos que cotorrearle. Y muchos otros lugares. Órale, qué padre. Fíjate que sí, también yo coincido contigo. Primero eran las caricaturas, por lo que te contaba de todo lo de Disney, la memorabilia de Disney lo tenía mi tío y nos hacía grabaciones de todo lo que tenía de formato. Pinocho, Blancanieves, Bambi. Me acuerdo la de Bambi, a cómo lloraron en la casa. Tenía la Bella Durmiente. Ya después, un poquito más para acá, obviamente las de la Sirenita, las sí, pues Disney. También que era un clásico. Las de Tommy Jerry, inclusive mi tío tenía de estas de Warner Brothers, ¿no te acuerdas? Que no nomás era Bugs Bunny, sino que tenían como caricaturas de otros personajes que no, como que no dieron el salto así de calidad, y había como unas mini historias de Warner Brothers que eran tipo como la competencia de fantasías animadas de ayer y hoy, hacía como algo parecido, y en Disney hacía las famosas esas historias de Disney, que era por ejemplo aquel el Apache que anda tras el conejito, Ika Bob, el de la historia de Halloween, el jinete sin cabeza, todo este tipo de cosas. A ver, sí. Mira, ahí está. Vamos a compartir. ¿Sí se ve? Sí, ya estaba ahorita, pero como que... entonces lo tengo que estar viendo yo a fuerza, que friega. Ahí está, mira. Ahí pone compartir, ahí te va, lo voy a compartir, ahí está. Mira. The Making of Star Wars, clasicazo de... Y esa era justamente la portada, si te fijas abajo dice Beta Format. Porque estaba el Beta y Betamax, acuérdate. Sí, claro. No, pero esto fue de lo primerito. Es más, estaba viendo ahorita que la googleé, que es del 79. O sea, salió en el 77 a New Hope, sí. Y después sacaron este documental de The Making of, y habla de... bueno, trae muchas escenas de la filmación y de cómo, por ejemplo, cuando están escapando del Estrella de la Muerte, Han, Luke y Leia, que están con las pistolas, los blasters, y pues ellos se supone que están disparando, y pues obviamente no disparan nada, entonces se ve curísima. Exacto. Que ellos están concentradísimos disparando y pues no hay nada, güey. Y ellos estaban diciendo, es que esto era una marihuanada, o sea, nos hacían disparar y hacer cosas que pues no había nada ahí, y fue muy difícil, bla, bla, bla. Bueno, era un documental que a mí me marcó. Está en YouTube, tal cual, si le ponen así, The Making of Star Wars 1979, así está. Y bueno, para aquel entonces era una joya, porque después de ver Star Wars dices, esto está cañón. Entonces, muy buen documental para aquel entonces. Sí, pero así, esta era la portada de ese cassette. Un año antes del Imperio Contraataca, y exactamente lo que me encanta de estos, de estas cajitas era cómo se desgastaban de las puntas y de los lados. Las esquinas. Y dices tú, no manches, y ahorita hay muchísima gente, si se meten al marketplace de Facebook, hay mucha gente tratando de vender sus colecciones, como que ya les ocupa demasiado espacio, y se está deshaciendo de buen material, y desgraciadamente a veces también uno dice, ay güey, ¿dónde meto tanta cosa? Claro.
me gustaría que se metiera aquí, que yo, por ejemplo, aquí en la parte de atrás alcanza a ver, pues tengo mi pequeña colección de Blu-ray, que no son muchos, pero Kike está impresionante, tiene muchos formatos, pero sobre todo tiene DVD y tiene Blu-ray, tiene su casa tapizada, digo, wow, o sea, y lo bueno que vive solo, si no, yo creo que si su pareja lo tendrá que gran ventaja. Y decir, no, no manches, y es también lo aprecias tanto o apreciaste tanto en su momento eso que se te hace muy difícil desprenderte de, ese es el problema que tienes con los formatos. Dime. Pero fíjate que el otro día por allá en las áreas del destino que me topé con un clip de Moulin Rouge. Pues cuando la reseñamos, ¿te acuerdas? Exacto. En 1080p, de ripeada de Blu-ray. No, hombre, se veía espectacular. Y no sé por qué sacamos el DVD y dices, no manches, se ve re piojo. Y en aquel momento decías, hombre, es que el DVD digital y era una cosa maravillosa. Y neta los comparas y dices, el DVD ya se ve bien gacho, güey. Exacto, ¿no? Y aparte, cuando empezó se empezó a desplazar el VHS hacia el DVD, ¿te acuerdas que estaba carísimo el DVD? Un DVD no, bueno, muy caro. Era imposible. Y también decías, era muy selecto lo que había en DVD, o sea, no había claro. cosas en DVD, pero en VHS había cosas que ni te imaginabas de muchos países, documentales, lo que comentabas, cosas de Disney, que también Disney era bien malo. Sí, a la fecha sigue siendo malo Disney porque obviamente tenemos que es su propiedad, pero no quieren que los pirateen. Y ponía candados, hacía de cosas, y nunca le funcionó. Y cuando sale el DVD, empiezan con esta tontería de la región, ¿te acuerdas? Bueno, he de decir que no era mala idea, pero obviamente no iba a funcionar. No iba a funcionar. Y no funcionó. Eso de la región también fue contra la misma competencia de las marcas. ¿Te acuerdas aquellas que unos tenían el DVD, otros sacaron con el famoso Laserdisc? ¿Te acuerdas del Laserdisc aquel? No, pues Laserdisc fue anterior. El Laserdisc salió y de repente, oye, ¿no habrá un formato más chico o pequeño? Porque parecían un disco de vinilo, estaban así los Laserdiscs. Y luego les tenés que dar la vuelta. Exacto, les das que dar la vuelta y era como parte 1 y luego parte 2. Making of Star Wars, en las preferidas eran C-3PO y R2D2, sí, exactamente. Sí, esa mera, efectivamente. Eso lo está diciendo también Irán, nos está preguntando. Exactamente, ahí está. Y lo bueno del YouTube es que hay gente también que está haciendo la remasterización de todo esto, porque hay material que está muy golpeado. Inclusive, no sé si te acuerdas cuando fue la famosa edición especial de Star Wars, que sacaron el Special Edition, que pusieron escenas extras, pero aparte limpiaron todo el formato porque ya remasterizaron. Ahorita, si ustedes tienen los que son más o menos contemporáneos con nosotros, tienen la boda de la tía Pepita y los 15 años de la prima Susi, saben que ya, si lo grabaron en VHS, a lo mejor ya no se va a ver, cabrón. ¿Por qué? Pues porque todo jodido. Va a estar desgastado. Yo tengo unas películas, es lo que tengo miedo, Pocho, porque tengo unas películas ahí guardadas en VHS y digo, quiero pasarlas a formato digital y no quiero gastar porque sí, la neta, no se me hace caro porque a veces cobran como 80 pesos por hacerte el transfer, no es tanto, pero a veces tienes cosas personales, como que grabaste comerciales de mayonesa McCormick o algo así, de los 80s y 90s, o como dices tú que tu papá filmó la boda del príncipe. La boda real. O sea, la boda real, y para estas fechas pues ya es medio intrascendente, pero pues bueno, eso suele pasar. Y yo me acuerdo justamente que esta batalla de los DVDs, fue el boom de que no, pues ahora le ponían menús y tú puedes controlar todo. Puedes controlar todo desde el control. No, y puedes escoger la escena. Eso a mí me parecía increíble porque tú ves, por ejemplo, no era así, pero quiero ver la escena del lobby de Matrix. Y no tienes que estarlo buscando. O sea, escena del lobby, clic. Exactamente, directo. Era un breakthrough. Cambiar los audios directos del idioma para no estarte peleando en algunas ocasiones, porque a veces nada más venía con una sola región, un solo idioma, una sola pista y un solo subtítulo. Ahorita ya tienes hasta multiformato, inclusive cuando pones en Netflix, ya tiene ahí un chorromadral de idiomas, puedes acceder inclusive ya dejar marcado, que eso también ya viene en la opción de los Blu-rays, dejar marcado exactamente en el minuto que quieres que continúe tu película. Y en el DVD exactamente, lo breakthrough era de wow, puedes irte a la escena directamente, o no para no volver a ver lo que estabas viendo, buscar directamente esa escena. Eso sí era revolucionario. Y lo que a mí me encantaba del DVD es que podías regresar inclusive a ver los comentarios del director. Claro, puedes poner la pista de audio del director y ver toda la película y te iba platicando por qué hizo eso, que si pasó algo con el actor, bla, 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 y tú, ¡oh! El director está hablando, güey. O sea, maravilloso. Exactamente. Y cuando estábamos con esta onda, nosotros del VHS, nosotros antes de conocer las cadenas grandes de como fue Blockbuster y estas,
la famosa Big Shop, que después fue la que se convirtió. Nosotros conocíamos las pequeñas casitas de renta o los videoclubcitos caseros, que eran de cualquier tipo de persona, y que aquí en México, pues tenemos el plus de que, aparte del original, podías tener acceso a películas pirata en tu videoclub favorito, ¿o no, Pocho? Sí, fíjate que mi primer videoclub, lo recuerdo muy bien, fue en Condoplaza del Sol. Condoplaza, él está pegado a Plaza del Sol. Sí, enfrentito. Y recuerdo que mi papá me dijo, vente, vamos a un lugar bien chido. Y yo así como que, ¿de qué me hablas? Vas a ver, espérate, no sé qué. Y llegamos y pues era un localito chiquito, pero tenía repisas de piso a techo. Ajá. Con películas sin carátula, o sea, carátula negra, tal cual, sí. Y tenía su cataloguito. Ándale. Y entonces, y me acuerdo perfecto, fíjate, para que cheques el año, la primera película que renté ahí, que sí me acuerdo bien, fue Karate Kid. Y sí, y fuimos varias veces, jajaja, jojojo, muy bien. Y un buen día llegamos y estaba cerrado y así nada. Como que empezó esta onda de la piratería y dijeron, no, pues vámonos. Y un buen día no había nada. Y como que, ok. Entonces, bueno, en fin. Pero fue mi primer acercamiento con un videoclub que fue es como dices, así como caserón, digamos. No sé cómo le hacían para duplicar las películas, pero era lo que había. Exacto. Aquí ya se cuenta que era más complicado hacer una copia de VHS porque tenía que quemarte toda la película para poder grabarla. ¿Te acuerdas que beta VHS, cuando querías hacer una copia, tenías que quemarte toda la película? Claro. Y lo novedoso del DVD es que podías poner inclusive una torre, ponías la original y podías grabar al mismo tiempo 7, 8 películas. Las torres, sí, cierto. Y a mí me torres tocó, de quemadores. Yo lo viví acá por el Coli, no sé si ubicas Moctezuma y Patria. Claro. Antes de llegar al Tianguis del Sol, hay un como tipo Infonavit ahí, Fobiste, que le llaman, y había un videoclub llegando aquí, o sea, antes de comentarte los de Zamora, pero aquí me lo recuerdo muy bien, se llamaba Video Henrys. Ese videoclub estaba dentro de una casa, y precisamente Quique, nuestro invitado que no pudo estar con nosotros hoy, fue el que me dio el pitazo cuando estábamos en la universidad, oye, ese videoclub está muy bien y todo, y yo llego y era una casa, y entrabas y estaban 2 postes en la entrada, y de repente así como que, no, está bien, va a estar bien pinche. Entrabas y estaba un mostrador y era 2 casas completas de puras películas, dabas la vuelta. No. Y había un cuarto que era el cuarto cochinote, que ya sabes de qué era. Era el cuarto para las películas para papá y para mamá. Es por no decirte de cuáles. Por no decirte de cuáles. Y yo me quedé así como, wow. Y aparte de que las películas que tenían estantería, tenían también el catálogo de las especiales. O sea, películas que no estaban ahí o sea, como los estrenos y todo eso, sino que eran las que no, estaban de más bajo perfil o cine de arte. Entonces encontrabas de todo, había muchos videoclubs aquí en Guadalajara, para la gente que nos está viendo, que nos recuerde cuál era su videoclub aquí en Guadalajara favorito, y van a coincidir que eran así. Y había de todo, y haz de cuenta que ya empezaron con cámara, pues es para 2 o 3 noches. Cuando llega el corporativo maquiavélico, empezado por Televisa, antes de que llegara Blockbuster, nosotros teníamos Videocentro y Videovisión. Sí, Videovisión. Videovisión, sí. Porque era una alterna de Videovisa. Y el Videocentro tenía parte de su lugar de origen, todo que era este videoclub ya más fancy, tenía otro que se llamaba Macro Videocentro, que era una experiencia todavía más grande donde podías ver también videojuegos. No sé si te acuerdas también de ese. No, claro, no, por supuesto. No, pero mira, te voy a ir un poquito. Mira, bueno, está repinza la foto, pero ahí sí que es lo que me encontré, espérame, fíjate. ¿Hiciste una? Una de las entradas, era el logo de Videocentro con Macro, o sea, combinado con Macro. Este era el formato más grande. Si se fijan, eran edificios bien grandes, eran lugares grandísimos donde era enorme. Aparte de rentar, comprabas la botana, podías rentar videojuegos, inclusive, había una sección donde podías ver películas y te quemabas, era como la parodia de los Simpsons que estaba mero viendo a McBain y de repente, oiga, ¿quiere rentar la película? ¿Para qué? Si ya vi lo más interesante. Ese era Videocentro, exactamente. Pero espérate, voy a ir antes de eso, que quizá a ti no te tocó, no lo sé. A ver. Pero cuando abrió el primer Videocentro, bueno, los primeros videocentros. ¿Tú le pusiste ese o lo puse yo? ¿Cuál? Este Macro Videocentro. Yo le puse la Macro Videocentro. Es que yo encontré la misma. Ok. Bueno. Ya, bueno. Sí. Cuando abrieron los primeros videocentros, el que estaba cerca de mi casa,
Me acuerdo que era una experiencia no tan agradable ir a rentar, y te voy a decir por qué. No sé si tú te acuerdas de esto, pero te decían, oiga, quiero rentar una película. Ah, sí, mire, ahí le va, porque además era a mi macrocentro de circunvalación de Guadalajara. Yo solía ir al de Avenida Patria, casi Guadalupe, que creo que es Bueno, no te creas, no sé. A mí no me tocó los videocentros aquí, yo llegué directamente con la otra, pero ahorita lo vamos a comentar. Bueno, antes de que fueran macro videocentros y que eran videocentros, yo, al que yo solía acudir, te digo, oiga, señorita, a ver, ¿y aquí cómo funciona? Porque digo, ya era una cosa muy novedosa, había cientos de miles de títulos y bla, 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 ¿no? Exacto. Mire, cómo no, ahí le va. Si usted quiere rentar un estreno que es de aquí para allá, así una pared, costaba por decirte 80 pesos. Si usted quiere rentar una película de catálogo, vale 50 pesos. Si usted quiere rentar una película mexicana, vale 40 pesos. Si usted quiere rentar una película infantil, vale 35 pesos. O sea, era un desmadre. Que, ¿Te acuerdas que ponían como unos sellos de colores? No. Bueno, en Zamora había un macrovideocentro, era la competencia de era Macrovideoplaza, era competencia de macrovideocentro, era exactamente un clon, pero hecho por gente del estado. Ok. Entonces, ellos para eso que dices clasificaban con unas bolitas de color. Ok. Las rojas eran las de estreno, esas te costaban 50 pesos por decir. Las amarillas, 40. Las verdes, 30. Y las blancas, 10 pesos y tenías más días de renta. O sea, te puedes quemar una semana con la película en tu casa, güey, no mames. Y en Videocentro fue cuando empezó como a decaer esto, porque era, si te llevas la roja que es de estreno, un día de renta. O sea, la tienes que entregar al otro día, cabrón. Y en los fines de semana eran más caras. No sé si recuerdas eso. Claro, claro. El sábado era más cara la renta. Sí, claro. Creo que desde los viernes. ¿Desde los viernes? Creo. Si Noé Rodríguez nos dice, saludos, bros, ¿cómo estás, Noé? Un abrazote. Qué bueno que estás aquí con nosotros en el live. También pásanos tus recuerdos de videoclubes y dónde rentabas. ¿Cómo ves? Aquí había muchos, no sé, ¿había muchos videovisiones aquí? Porque en Zamora no, no que yo recuerde, o sea, sí había, a mí me tocó ver 2, 3, pero de que yo recuerde, se veían mucho más videocentros que videovisiones. Era el formato, era la cadena que dominaba aquí en Guadalajara. Pero a nivel nacional, porque mucho ojo, Videocentro era una filial de muchas distribuidoras que hicieron como su agosto, y Videovisión era la casa productora de Televisa, que quiso competir por medio también de sus novelas. ¿Te acuerdas que hasta rentaban las series? Claro. De Televisa era a través de Videovisión, y se peleaban por prestar los formatos a Videocentro, que era una jalada, pero había gente que rentaba novelas, cabrón, increíblemente. Llegaba, tenías todo el día que rentaba. Por supuesto. ¿Cómo ves? Oye, te mandé un mensaje por Messenger, chécalo. Sí, lo checo, dime. Pero ahorita. Ok, Tai Francisco Escobedo dice saludos. Es que, miren, todos los que nos están viendo y que están comentando, por favor vayan a streamyard.com/Facebook y píquenle ahí el botón azul para que su nombre aparezca en el cintillo del comentario que hagan, para que se vea y no diga Facebook User. Exacto, ok, perfecto, va. En fin, pues sí, así funcionaba el videocentro. Era un cohete. Yo no era como que, o sea, a mí se me hacía mucho desmadre, hasta que evidentemente evolucionó y ya decían, lo que rentes vale lo mismo, vámonos. Exacto. Y ya lo único que quedó así como establecido era los días de renta con los estrenos y con las que no eran estrenos, nada más. Sí. Después llegó el famoso formato de las series. ¿Te acuerdas que las series te tenían que dar mucho más tiempo porque eran 4 DVDs o 6 DVDs de una temporada? Sí, claro. Ahí sí tenías que ver un poco, y también lo aplicaban mucho para los videojuegos. Los videojuegos tenías que darle un poquito más de tiempo a la gente que va a jugar, porque obviamente en un día bueno, hay güeyes que son bien matados y en un día se acababan un videojuego, ¿no? Sí, pero pues la mayoría no. Saludos el Facebook user es Tai Francisco Escobedo, un saludote, dice que saludos para él también. Y también el Videovisión, no sé, ¿tú llegaste a ser socio de un Videovisión? No. ¿O llegaste a estar cerca de un Videovisión? ¿No? No estaba tan cerca de ningún Videovisión. Órale, perfecto. No. Ahora, ¿tú sí? No, fíjate que en Zamora había uno, pero nunca fui socio de Videovisión. Siempre fui Videocentro, o era de los otros que te digo, los famosos videoclubs de caseros o de pueblo que les llaman, porque también tenían una selección mucho más grande.
Videovisión Claro. era como el capricho de Televisa por querer entrar ahí. Eso sí, sí me acuerdo perfectamente. Ahora, Entiendo. después de esta onda, no le querían dar entrada a la cadena internacional Blockbuster. Blockbuster era la cadena que dominaba a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, y la teníamos aquí pegadita, y le pusieron muchas trabas para que entrara, porque sabían que entrando Blockbuster iba a despedazar la competencia. Yo me acuerdo que cuando entró por primera vez, pues obviamente veníamos con los comerciales de Estados Unidos y bla, 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 pero sabíamos que era un formato similar a Videocentro, pero un poquito más fancy. De hecho, también en aquella época, ¿no te acuerdas que existía también Tower Records? Y estaba antes de Mix Up, aquella cadena grande del DF que Sí lo ubico, pero distribuía ¿aquí en Guadalajara hubo Tower Records? a nivel nacional. A nivel nacional. En Guadalajara nunca llegó Tower Records, nomás se quedaron en veremos, porque aquí en Guadalajara dominaba Mix Up. Claro. Mix Up, inclusive a la fecha, pues aquí sobreviven en Guadalajara, creo que 2 Mix Ups nada más, Centro Creo que sí. y Galerías. Después de En que Plaza Patria. No, Plaza Patria ya no está. Pero ni la que cambió, porque No, cambió de nombre. cambió a una que es como un logo naranja, y ya en Plaza Sí. Patria no hay nada. Ya lo quitaron. Chale. O sea, ya nomás sobrevive Mix Up, si es que va a sobrevivir Centro Magno y Galerías, porque inclusive quitaron el de Pabellón. ¿Me acuerdo? Bueno, pero Pabellón. Había en Pabellón, había en Plaza del Sol, fíjate todos los que Oye, había. el de la Gran Plaza estaba enorme. El de la Gran Plaza es el que daba vueltita donde está ahorita Deportes, Sí, que era la sí. escalera. Ahí yo compré muchísimas series en ese Mix Up. Y también el que yo también iba mucho era el de Plaza del Sol. El de Plaza del Sol estaba muy bien surtido también y era de los que más vendía. Y precisamente, dato curioso, el de Plaza del Sol, por culpa de los administradores, yo creo que fue una idiotez, les quisieron subir al doble la renta. Entonces dijo Mix Up, ahí nos vemos. Bye. Ahí nos vemos. Entonces decidieron moverse por ahí. Entonces fue un despapalle, cabrón. La verdad, fue un despapalle. Mira, dice Toncho ya está aquí en línea, nos está saludando. Toncho, saludos, carnalito. Uy, el videocentro y el macro videocentro. Él sí se acuerda, Toncho. Tú sí de seguro hasta rentaste videojuegos ahí, ¿verdad? Oye, pero yo siento que cuando entró Blockbuster ya iba como de bajada Videocentro, ¿no? El formato de videocentro precisamente, y eso fue lo que terminó por rematarlo, pero Sí. muchos años no pudo entrar Videocentro precisamente no pudo entrar Blockbuster porque Videocentro y las distribuidoras no los dejaban entrar aquí. Eso no sabía, fíjate. Eso sí me acuerdo muy bien porque yo tenía contacto con gente de las tanto de Videocentro como de Videovisión. Dicen, cuando entren estos cuates nos van a terminar de rematar porque ya estaba decayendo mucho la renta y estaba decayendo mucho los formatos que ellos daban. Por ejemplo, Blockbuster pues tenía licencias de Estados Unidos que no tenía Videocentro. Entonces ahí terminó y tenía este famoso Game Center que era mucho más diferente al de Videocentro. También los remató porque era la época donde estaban rente y rente videojuegos. Hubo una época, Pocho, que rentaba más videojuegos que películas. ¿A poco? Hubo una época que era más redituable la renta de videojuegos que de películas. Y sí, cuéntanos un poquito de tus paseillos por el Blockbuster, Pocho. Bueno, mira, Blockbuster, para empezar, yo recuerdo que me tocó la transición de VHS a DVDs. Y entonces ya empezó, me acuerdo porque estaban, no me acuerdo, pero haz de cuenta que estaban la mitad VHS y la mitad DVDs. Y poco a poco se fue recorriendo los DVDs hasta que no había nada de VHS. Exacto. Y eso se me hacía muy cura porque evidentemente eso iba a pasar porque la gente empezaron a bajar de precio los dispositivos, o sea, los reproductores de DVD y pues obviamente era mucho más cómodo y práctico un DVD que un VHS, ¿no? Así entonces, pues sí, era un agasajo ir a Blockbuster y encontrar películas que querías ver, aunque también era muy común que la película de estreno que tú tenías muchísimas ganas de ver y que ibas en friega a buscarla y estaban solamente los vacíos. ¿Te acuerdas que primero estaba el estuche con la portada de la película y atrás estaban los cassettes con un estuche en blanco que decía Blockbuster? Que era la sinopsis. Sí, pero entonces, o sea, tú tomabas el cassette, el estuche blanco, y ese es el que estaba el cassette y tú te lo llevabas, o el DVD, lo que sea. Entonces llegabas y estaban todos los estuches con la portada de la película, pero ya no había nada atrás y tú estabas... ¡No! Entonces era una friega porque tú querías rentar y pues pelabas. Y si de pura chingadera te acercabas a la caja ya resignado con lo que pues ya lo que sea, y volteabas al carrito donde estaban los de regreso y ¡oh! Ahí está la que quiero. Una pocho posición. Déjame la señorita, es para mí.
Pásame ese. Ah, sí, ya lo agarraron. Órale, lléveselo. Y sí hay un Dios, ¿sabes? Todavía no la meto al sistema, hija de tu madre. Pero te espero, métela, no te preocupes, aquí me espero. Y Exactamente. luego, también una cosa que no creo que estaba en Macrovideocentro, pero que era maravillosa, que después también qué flojera era regresar los videos. Porque sí, ir a sacarlos y hay que escoger y que ya, todo el fin de semana lo veías, eran domingo 7 de la noche y puta, no hemos ido a regresar los videos. Exacto. Y ahí vas con toda tu flojera y me parece increíble el buzón nocturno que nomás así, lo aventabas y qué chulada. Que eso al principio no había. Y si cerraban el videoclub y no entregaste y lo entregaste la siguiente, pues para adentro que están cenando con la multa. Exacto. Fíjate, este está interesante de Irán, fíjate lo que nos dice. En Ciudad Guzmán había un videoclub sin marca, había incluso renta de CDs. Mira. Caray, eso sí me salta que hubiera de CDs. O sea, sí, ¿estaban CDs de música, Irán? Eso sí no me tocó, ¿eh? A mí tampoco, a mí me tocó nada más lo que era películas y videojuegos. Y obviamente había la famosa venta de insumos para que pudieras ver tu película a gusto, como palomitas, dulces, helados. Y sí, tienes mucha razón. Yo recuerdo con mucho cariño esta imagen, Pocho, porque esta era el pasillo de la gloria. Era el pasillo donde estabas y quiero rentar esta y esta, pero cuando estabas agarrando la caja siempre llegaba una persona que se quedaba viendo y ¿cuál rentaré? ¿Cuál me recomiendas, amigo? Y ahí era el lugar para ser buenos amigos, para hablar de cine, para recomendar y para que te divirtieras. Esa era una experiencia que ahorita ya no se vive, solo se vive a través de a lo mejor este tipo de cosas del stream y esto, pero estando ahí, hasta inclusive hacías amigos, cabrón, porque tenemos todo este gusto en común por el cine, y ahí justamente recuerdo cuando decía, en esa parte dice New Releases, eran los estrenos, era la parte más cotizada del blockbuster, porque era bien, y llegabas y te aventabas para exactamente buscar el estreno del momento, empezabas a buscar la caja de atrás, ahí en la parte de arriba se ve la parte de la cajita de atrás con el logo de Blockbuster, que decías, ya valió madre, no está la película, y era, sí dice que Irán que sí son de música, los CDs que decía, que sí de música, dije, caray, interesante. Y también aparte de eso, de que está ahí, ven, si ven a su izquierda, arriba está una pantalla. En esa pantalla, yo creo que, pues no fue mala idea, ponían película. Estabas viendo la película de estreno, a lo mejor, no sé, alguna que te lata, si estabas viendo pedacitos, y la dejaban correr, y después magistralmente ponían trailers y avances de películas y promos de Blockbuster. Dije, ahí eso sí fue una materia de hacerlo bien, porque la gente si no se iba ya con la idea de la película, o sea, les spoilabas la película, si estaba bien, por ejemplo, la última parte, valió. Pues sí. Te voy a platicar una cosa, no estoy seguro, creo que era en Videocentro, a ver, pero te prestaban, porque no costaba, te prestaban un videocassette con trailers de los estrenos próximos en video. Caray, esa no me tocó. Sí, a mí me tocó porque yo decía, ¿quién carajos va a querer esto? Y de pronto decía, ¿le interesa llevarse sin costo a préstamo o algo así te decían? Un cassette con los próximos estrenos y tú, pues bueno. Y duraba poquito, o sea, era un cassette chiquito, duraba 15 minutos y traía 5 trailers y era lo que ya llegaba el mes que entra. Entonces, era interesante porque decías, ya, voy a estar pendiente porque esta película que nunca pude ver en el cine la voy a ver. En fin, era acotación al margen. Otra cosa, no sé si te acuerdas, yo nunca lo pude rentar, pero en Blockbuster rentaban un aparato mimetizador que se llamaba CD Interactive, que era de Philips. Sí. Te rentaban, era como un reproductor de DVD. Exacto. Y tenía como videojuegos, pero era, no sé, estaba chido, yo nunca lo pude rentar. Un amigo y yo que nos juntábamos a ver películas, un día lo rentamos, sí, pero no teníamos lana o ya estaba rentado, nunca lo pudimos rentar, pero decías, órale, está chido. Exacto, dice Toncho Ábales, es muy de nicho, pero en Jardines del Country había un videoclub llamado Biofutura, yo sí me acuerdo de ese, fíjate, Biofutura, todo me acuerdo, y me acuerdo que era como este tipo de donde está aquí la señorita, que llegabas y estaba justamente la película, ahí no era de que había la cajita de atrás, sino que si estaba ahí te la llevabas. Ya, ahí estaba. Y ahorita justamente pueden ver eso, ahorita por Avenida, no sé si todavía sigan existiendo, espero que sí, que es de venta, no es de renta, se llama Centaurus, es una cadena que vende películas de DVD, y también hace intercambio, se llama Centaurus en Juárez. Juárez, no, ni idea.
Juárez y Federalismo está una, y hay otra en la de, no me acuerdo, creo que es Obregón, en cerca también de Obregón, y otra pues está por Plaza Universidad, se llama Videocentauros, y están exactamente como están acomodados ahí, inclusive clasificados, si se fijan en la parte de arriba dice ciencia ficción, así estaba por formatos, mira, aquí está ciencia ficción, y ahora, mi estimado Pocho, acuérdate cómo era hacerte socio de un videoclub. ¿Qué te pedían para ser socio de un videoclub? No manches. Oye, espérate, antes de entrar a eso que también es interesante, a ver, comentario. Lo grandioso de esa época era la sensación de haber rentado la película, preparar tu botana exactamente, haber planeado ese momento y que el que disfrutarías de la película. Totalmente de acuerdo, coincido, eso es Irán nos está diciendo, coincido con él, no sé qué opinas, Pocho. Es que era como un ritual, porque dices, oye, a ver, entonces nos juntamos y, no sé, comemos y de ahí nos vamos al videoclub y luego pasamos al Oxxo o a donde sea, compramos la botana y nos vamos a la casa a verla, va. Entonces llegabas a la casa y preparabas tu botana, hacer tus palomitas de microondas, tu chela o tu refresco, lo que sea. Listos, play. Y vámonos, o sea, era una cosa de preparar, no era como era que vamos a ver qué hay en Netflix. No, era de preparación. Y además era la onda, era bien chido. Y aparte también, fíjate, la diferencia era de que tenías como la presión de que tenías que verla en ese momento, porque sí. la tenías que regresar. Acá claro. tienes la comodidad en Netflix o en los streamings de que la puedes ver cuando te dé tu gana, y es una de las cosas que a mí no me gusta del streaming, de que es como demasiado fácil, o sea, te quita como la emoción de la experiencia que teníamos nosotros con los videos. La magia. La magia de ir a rentar, y todo eso, o sea, inclusive la gente que estaba ahí, los mismos empleados que se te acercaban, busca algo en especial, me platicabas y eran conversaciones bien chidas, porque había gente que a lo mejor entrando a trabajar no sabía mucho de cine, pero aprendía hasta con los mismos clientes, y encontrabas al clásico cliente mamón de, no, yo ya vi todas las películas y me sé todo, y que la chinga, o veías al cuate que te llegaba y te decía, oye, ¿tú qué me recomiendas? ¿O qué viste en esta semana? Y exactamente, era una cosa bien espectacular. Trivia sin sentido. A ver, dime. ¿Qué famoso director empezó su amor al cine por trabajar en un videoclub? ¿Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, muy bien. Gracias. Felicidades. No, y aparte, sí, pues imagínate. Exactamente. Y mucho. Él decía, yo me la pasaba viendo películas, entonces, pues dije, ya sé cómo hacer una película, bueno, ya sé dónde poner la cámara, qué hacer, entonces, pues excelente. En Videofutura tuve mi primer membresía como a los 12 años, me sentí importante y yo solito iba y venía con mis movies. A mí se me hace que rentabas de las no por. También. Tonchito, ya te cachamos. Ya te cachamos que rentabas de las cochinotas. Oye, pues sí, yo recuerdo que en aquel entonces, digo, las primeras veces que yo me suscribí a un videoclub, pues yo no podía, era menor de edad, pero me acuerdo que era un contrato así, con letra microscópica, en tamaño oficio, nadie lo leyó. 500 cláusulas, y así como que... Nadie lo leyó. Obviamente no. Nomás te decía, firme aquí, era como el contrato de divorcio, cabrón. Sí, vender a tu alma al diablo. Y entonces lo que hacías era, pues mi papá, mi mamá, lo que sea, firmaban un comprobante de domicilio, copia de comprobante de domicilio, copia de una identificación. Así es. Y te daban tu credencialita. Y más, ¿cuántas credenciales necesita? Y no, pues para mi hijo, para mi mamá, para mi papá, y tú cargabas con tu credencial en la cartera y bueno, ya, el mundo estaba hecho. Como dice Toncho, te sentías importante, decías, wow. Obviamente. Y en muchos casos te servía esta identificación, no sé por qué, pero pues. Exacto, sí es cierto. Porque solamente había muy pocos videoclubs que te ponían tu foto. Yo me tocó nada más dos videoclubs que estuve, creo que en uno de los videocentros sí te ponían la foto, pero en otros, como en el Blockbuster, ya no te pedían la fotografía, nada más eran tus datos, identificación. Yo incluso tuve el del Blockbuster de Zamora, de mi rancho, y tuve el de Blockbuster de aquí, y curiosamente con el de Zamora podía rentar aquí, porque ya tenía mi casa registrada. Sí, yo llegué a rentar con la credencial del Blockbuster de Zamora aquí, y inclusive la de aquí puedes rentar en cualquier Blockbuster de Guadalajara. No sé si te pasó. Cámara. Nada más que pues te decía, obviamente no ibas a rentar, si vivías aquí por la de, ¿qué te gusta? Jardines del Bosque, ibas a rentar en Miravalle, pues claro que no, ¿verdad? No, pues no. Y justamente hace unos días en la página de Dani, de Dance Apartment, pusieron algo muy padre, pusieron la imagen de un Blockbuster. Mira, aquí vamos a poner la foto, es muy bien, excelente. Esta es una de Esa es la credencial que te daban para poder rentar películas. Laminada, y si alcanzan a ver, no sé si alcanza a apreciar,
pero con impresora de matriz de puntos. Que al momento te la hacían, esa era la al lista. momento te la hacían y te la enmicaban y te la entregaban y tú así como que, güey. Le hacías como el señor Burns, excelente. Sí, excelente. Y esta credencial muy importante, te daba derecho a rentar y en algunas ocasiones generabas puntos dentro de la renta. Si rentabas, podías poner, por ejemplo, ¿qué te gusta? A la quinta renta, una gratis. A la 10ª renta, juntabas y te podías llevar un paquete de palomitas o un refresco o un regalo. Inclusive hubo una época, Pocho, que empezaron a vender hasta juguetes dentro de los videoclubes. Eso se dio mucho en el Blockbuster, más que en el videocentro. Vendían juguetes, vendían memorabilia. Yo incluso me acuerdo que yo en un Blockbuster compré un Monopoly. Por ahí, fíjate, hace muchísimos años, en uno de los Blockbusters de aquí en Guadalajara, que a mí mi Blockbuster que me quedaba cerca, Pocho, era el de Plaza México. Aquí en Plaza México había, no sé si recuerdas, al lado de la plaza estaba un Blockbuster, que ahorita está un local abandonado. Ah, sí, claro, de la esquina. Es más, todos esos Blockbusters que después los pintaron de gris y los renombraron de B-Store. B-Store. Creo que casi todos los que yo he visto están abandonados. El único que sí, bueno, hay uno que está por Providencia, por bajando por la de ¿cómo se llama? Por Terranova. Por Terranova. Hay un Blockbuster, ahorita creo que está una casa de crédito, porque sí, hay unos bancos ahí al lado, del que recuerdo, y luego había otro, como yendo también para acá, para Patria, está una juguetería, que eran los que sí recuerdo, pero ese de Avenida México me dio como mucha nostalgia de pasar y decir, oye, pues no, ya no hubo nada, o sea, no pudieron rentar ya local, como que era un local específicamente para eso. A ver. Requisitos básicos de la membresía de un videoclub: identificación oficial, cuota de suscripción, sí, cierto, güey, te cobraban. Sí te cobraban. No, pero con la cuota de suscripción, tener derecho, creo que a 2 rentas o algo así. Sí. Bueno, después, porque hubo un momento en que la suscripción te costaba, no te daban nada. Exactamente, llenar formularios y en algunos casos pagar membresías periódicas. Creo que en el Videovisión sí. Creo que porque yo en Videocentro no recuerdo eso. Videocentro no, ni en Macro, ni en Blockbuster, ni en las, obviamente, mucho menos en las de Por Tu Casa, en los videoclubcitos, como el que te decía el Video Henry, que era genial. Y yo aquí en Guadalajara, aparte de ese, había aquí uno por rumbo a Los Arcos. Era un videoclub que estaba al lado de unos cuernitos muy famosos que se llaman Alfredos. Estaba un videoclub que también eran de esos videoclubs de antaño donde proliferaba ¿cómo se llama? El cine de arte. Había muchísimo material de cine de arte. Buenísimo. Ese videoclub estaba chidísimo, güey. ¿No? Sí, estaba increíble. Y además, ellos tenían, me imagino, porque nunca pregunté, han de haber tenido parientes en el Gabacho. Ajá. Porque ellos, si tú les puedes encargar una película y te la traían de Amazon, pero cuando no había Amazon aquí. Exacto. Entonces ellos te conseguían prácticamente cualquier película porque la traían de Estados Unidos. Target. Sí, de donde sea, pero me refiero, costaba una lana. Pero si tú tenías ganas de una película y no la conseguías, ellos te la podían traer de Estados Unidos, era la onda. El Blockbuster de Circunvalación ahora es una clínica de salud digna, si mal no recuerdo. Bueno, pues se convirtió en algo bueno, por lo menos. Por lo menos, sí. Exacto. Pues qué triste, porque Blockbuster, digo, la verdad fue parte de nuestra vida, estuvo chido, pero pues pasó como Kodak y como muchas cosas que se resistieron a la innovación y pelaron. Y de hecho por eso quebró el Blockbuster, porque se resistió, se le ofrecieron Netflix a Blockbuster a integrarse. Dijeron, no, esa cochinada nunca va a pegar. Y ahorita solamente queda un Blockbuster en el mundo, en la ciudad de... En Oregón. Oregón. Es una ciudad preciosa, métanse a ver la ciudad, está muy bonita la ciudad, y el Blockbuster, haz de cuenta que llega la gente, inclusive veo videos de gente llorando, cabrón. Entran al Blockbuster y se caen en lágrimas porque es el recuerdo, la memorabilia, es ese momento que te hace volver a tu infancia y te quebra. O sea, yo siento que yo también me quebraría de entrar a un lugar así después de tantos años y después de vivir también las experiencias con el streaming, y que ahora la piratería está tratando de que no se pierda esto del coleccionismo en físico, que también es lo que vamos a comentar ahorita, que es muy importante que no se pierda, porque tienes el material de raíz. Ahora, en Netflix ponen algo y dura nada más 1 mes, 2 meses, solamente que sea muy exitoso. De repente, oye, quiero ver aquella película que le di zapping y no hay nada. No, ya la quitaron. Cabrón, ahora, estrenos del mes. Obviamente, por el ancho de banda que tienen, pues tienen que estar moviendo las películas, se comprende. Nunca va a estar todo el material, y ahora hay demasiados opciones de streaming a la vez que no todos pueden pagar, Pocho. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Oye, te voy a dar un dato chavorruco. Échale, dato chavorruco.
Fíjate que cuando recién entró Blockbuster a México, yo me acuerdo perfectamente que leí pues una nota, o no sé, creo que en una revista, Ujú. sobre, ahorita me acordé por lo que decía nuestro amigo Irán, de la renta de CDs. Sí, está buena. Me acuerdo que leí ese artículo, te estoy hablando era pre-MP3, o sea, no existían los MP3. Todavía estamos en CD. Estábamos en CD, pero no había MP3. Y esta nota o este artículo decía que en un futuro no muy lejano, en los blockbusters iba a poderse adquirir discos compactos de música, pero con la particularidad de que se iban a quemar en ese momento. Es decir, iba a haber una especie de mega base de datos musical, Ajá. y la que tú decías, hace que iba a haber un catálogo, pues, supongo que digital, ¿no? Muy bonito, ya muy moderno. Y decías, el Nevermind de Nirvana, lo quiero. ¡Puc! Le picabas un botón, que o sea, lo pagabas, y en ese momento se iba a descargar Ujú. de esa base de datos, se iba a quemar tu CD, te iban a imprimir tu arte, tu booklet, lo iban a meter en tu estuche de CD y te lo ibas a llevar. Entonces, no había que tenerlos físicamente como en Mixup, porque se iban a poder imprimir y quemar en ese momento. Y yo dije, no manches, cuando eso pase, qué perro, porque pues ya, no de que, oiga, no, ya se acaba de acabar, joven. O sea, iba a haber siempre los días que tú quisieras. Y mira nomás en dónde estamos. Eso ni pasó, y ya está el streaming de música como el mismo Netflix, y ya está toda la música en la nube. Entonces, ¿cómo es difícil predecir el futuro? Porque la verdad es que nadie sabe cómo se va a poner la cosa. Ni el propio Blockbuster cuando no le quiso entrar a Netflix. Exactamente. En fin, A la, dato chaborruco. a la mejor tú recuerdas un dato de esto que te voy a mencionar. En esta plaza que está en Terranova ¿cómo se llama? Manuel Acuña. Es la Plaza Terranova, no recuerdo. Sí, sí, Plaza Terranova, sí, 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 En sí, Plaza sí. Terranova pusieron una máquina que era como una máquina expendedora de dulces. Estas máquinas que entramos y sacas un refresco y todo, y había una máquina que expendía películas. Nunca la vi. Esta máquina duró poco menos de un año y hace cuenta que tú escogías y sacabas el DVD y el DVD lo puedes reproducir nada más una vez. Después de que terminara de reproducir se ponía negro el CD. Ya no lo, Supe de eso, pero nunca lo vi. aquí estuvo en Guadalajara, obviamente no pegó, porque lo hicieron precisamente porque la gente era bien floja y no quería regresar los DVDs al Blockbuster, perdón la palabra, no mamen, o sea, por eso lo hicieron, era como el futuro de la innovación y no creó fruto, entonces dijeron, ni No, modo, lo quitaron. inclusive, Sí, dime. bueno, inclusive esta idea era también para, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando la Uh-huh. gente cargaba sus laptops que tenían reproductores de DVD, decías, quiero ver una película, no lo que venga en el avión, sino lo que yo quiera ver, y había estas máquinas, y decías, Bill and Ted, la rentaban, la ponían, la veían en el viaje, bla, 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 se acababa, se ponía negra, basura. A mí Exactamente. se me hace muy interesante, claro, Sí. ahora es mucho más fácil todo, pero en aquel entonces no era mala idea. También inclusive, no sé si te acuerdas que Mixup iba a implementar el famoso stand como el que dices tú, que tú ¿De los podías besos? llegar. Mixup iba a poner un stand en los centros comerciales, o sea, en vez de poner una tienda así grande, era un stand con una chava, con una máquina, llegabas con tu memoria USB y con lo que dijiste, quiero el disco de Nevermind, lo ponían $3, te cobraban y ya tenías el formato, o te lo pueden poner en tu celular, y era bien práctico y dices, wow, se va a acabar el formato en físico. Y justamente eso empezó a tronar en todos los sistemas porque Blockbuster no pudo competir con el streaming. Ahora, los que somos como nostálgicos y queremos que vuelva a la época, que va a ser muy complicado que vuelva, pero como que queremos generar toda esa expectativa de que, pues en un futuro vamos a tener otra vez los locales de renta, no creo que se dé, pero todavía en México, ¿creerás que hay un sobreviviente de esto? ¿Cuál? Aquí en México, específicamente en Tlanepantla, Estado de México, todavía existe un videocentro. No, hombre. Aquí tengo la foto. ¡Ay, ternuro! Sacaron un reportaje hace unos meses que lo vi. Esta es una familia de Tlanepantla, el Estado de México, que habló con la gente de Videocentro y les dieron el logo para que ellos pudieran seguir con la tradición, y dice que están tratando de generar pues nostalgia y que mucha gente les sigue rentando en físico. ¿Cómo ves? Interesante, no sabía.
De hecho, ellos son, mira, son estos dos hermanos y una de las, creo que es la tía y la mamá que están ahí, tienen inclusive los pósters y todo, y siguen generando rentas a través del formato físico. Dice, Ternuris. eso sí es como que dices tú, no manches, ¿qué onda? Dice, eso de las películas DVD desechable es concepto de kernel, datos útiles temporales, creo que quiere decir, que se quemaban exactamente. Sí, temporales. Pues sí, a mí digo, no me parecía mala idea. Oye, te voy a platicar otro método alternativo de renta que probablemente no lo conocías. A ver. Este fue un pequeño videoclub que duró muy poco, no sé el motivo, estaba en Chapalita, aquí cerquita de donde está el palacete del Lord Pocho. Por la glorieta. No. Más para allá. No, estaba por... Walmart. No. Bueno, Chapalita. Chapalita, pero es que no, o sea, no estaba en una avenida, estaba en una callecita. Bueno, ahí está. Tenía unas especies de cajeros automáticos con pantalla. Y tenía un mostrador. Entonces tú llegabas, te afiliabas, te daban una tarjetita, creo que sí, una tarjeta especial, bla, bla, bla. Lo curioso es que tú metías tu tarjeta al cajero automático, recargabas dinero ahí y tenía un catálogo digital. Ajá. Pero lo interesante de este método de renta es que te cobraba por el tiempo que tuvieras afuera la película. Entonces tú decías, la quiero, creo que el mínimo eran 3 horas, ¿no? La quiero 3 horas, pues si te costaba 10 pesos. Pero si tú le querías 8 horas, pues ya te costaba 25. Y si la querías el día entero, te costaba 40, o sea, 24 horas. Pero ahí te va lo que yo hacía. Ni modo, pues hay que aprovechar la tecnología. Ajá. En aquel entonces, yo tenía mi iPod de pantalla, el que era disco duro, y una pantalla de colores. Entonces, y me quedaba súper cerca de mi entonces chamba. Entonces yo iba, sacaba la película por 3 horas, me costaba 10 pesitos, la ripeaba y la metía al iPod y regresaba en friega el disco. Entonces saqué un chorro de películas de 10 pesos y eran películas nuevas. Y aprovechaba la tecnología del entonces iPod y entonces ya nada más conectaba mi iPod a la tele y veíamos todas las películas del tiempo que quisiera. Entonces era un método que solamente vi esa vez aquí en Guadalajara y duró, no sé, por un año, no sé. Y después lo quitaron. Pero dije, oye, la inversión de los cajeros, la inversión de las películas, dije, órale. Y nunca vi ese concepto nunca más. No, y vamos a ser sinceros, güey. Siempre en cada lugar que estuvimos rentando, tanto beta, VHS, DVD, Blu-ray, inclusive si hubieran sido CDs, muchos hicimos piratería. No nos hagamos, o sea, copiamos. Claro. Copiamos VHS, todo, inclusive de la tele, que se supone que también es piratería, grabábamos de la tele. Sí. Porque eso es lo que dicen, que grabar de la tele es piratería. Pero, por ejemplo, era más cómodo el formato en VHS para grabar directo de la tele, después se volvió medio incómodo con el DVD, porque requerías de más aparatos. Yo hasta la fecha, hace poco, un programa de una amiga mía ahí en C7 lo quería grabar y me desesperé, dije, saqué la VHS y lo grabé en VHS. No manches. Se ve bien, bien vinilo, bien acá, bien cagado. Dije, lo voy a hacer y fue como un tejo de nostalgia bien cañón. Dije, volver a mis épocas cuando grababa en VHS. Y también, si grababas algo de la tele, era esta onda de estar checando a ver a qué hora sea el comercial para ¡pum! Pausa y otra vez, pausa y otra vez. Sí, tienes que estar al tiro. Exactamente. Sí, se volvieron a grabar discos en vinilo y aún hay reproductores funcionales. Quizás volvamos al formato físico en películas, claro, como el hype nostálgico. Pues ahorita sí todavía seguimos como sobreviviendo porque hay mucha gente, gracias también a los mercados, que sigue consumiendo el formato físico. Vas al mercado y mucha gente, fíjate, es más práctico tenerlo ahorita en una USB, pero mucha gente sigue buscando el desechable, buscando el CD o el DVD y esto pues va para largo, esperemos que vaya para largo porque mucha gente coleccionamos y queremos tenerlo como un recuerdo de lo que tenemos. Como Poch. Dime. Señor, llevamos 1 hora 8 minutos. Yo creo que es un buen momento de cambiar de tema. Ok. Y vamos a hablar de el stand de los besos 2. No, ¿cómo que el stand de los besos 2? No, vamos a hablar de lo que era ir al cine en Guadalajara, bueno, en el país. Pero bueno, específicamente en Guadalajara nos tocó, yo no he vivido más que en Guadalajara toda mi vida, y creo que también era un tema de verdad, de experiencia interesante ir al cine en los 80s. ¿Qué dice ahí arriba, Pocho? ¡Multicinemas! ¿Más arriba?
Los cines multicinemas con permanencia voluntaria. Díselo, padre. Cuéntanos tus historias de cine, Pocho, por favor. Empecemos contigo. Fíjate que yo tengo recuerdos a la vuelta de donde fue la primera casa donde yo viví, que era ahí en Avenida La Paz y Tolsá, hoy Enrique Díaz de León, creo. Bueno, Tolsá. Estaban los multicinemas, que ahora es un Cinépolis chiquito, medio pinche. Ajá. Pero enfrente, muchos años, estuvo un cine que se llama Cine México. Yo tengo recuerdos de mis primeras veces de ir al cine, a ese Cine México, y ahí había permanencia voluntaria. Fue el único lugar que yo recuerdo que me tocó permanencia voluntaria, y me acuerdo perfecto que eran las películas, no me acuerdo exactamente lo que veía, pero era película de King Kong, exacto, de Godzilla. Ajá. Y me acuerdo que había una que no me acuerdo por qué carambas, pero era King Kong contra Mecha Kong. Ay, cabrón. Y el Mecha Kong era un robot. Sí. Entonces, no me acuerdo si eran las japonesas, no me acuerdo, me acuerdo vagamente de imágenes de King Kong peleando y tal, pero no me acuerdo si estaban en color, en blanco y negro, no sé, pero ahí sí eran de permanencia voluntaria. Para quien sea demasiado joven y no sepa lo que es la permanencia voluntaria, había función doble. Veías una película con su respectivo intermedio para que pudieras ir a hacer pipí o comprar más palomitas de hace como 3 días, como que hacían un chingo el lunes o el viernes y duraban toda la semana las palomitas porque estaban bien aguadas. Entonces hacías tu intermedio, seguías tu película. Sí, sistema Dolby Super Estéreo, así ya era otra cosa. Sistema Dolby Super Estéreo, exactamente. Entonces acababa la película, te daban 5 minutos de break y empezaba otra película, güey. Así como que... ¡oh! Yo te voy a contar una que me sucedió, que sí también, yo ya las había visto obviamente, pero hicieron un maratón de Star Wars en mi rancho. Okay. Yo me la viví en el cine de ahí de mi rancho, obviamente, y obviamente si llegabas tarde a la primera película te podías quedar hasta la tercera para ponerte, porque era la primera película, la repetían en la tercera función, pero cuando era, por ejemplo, Star Wars, pues era la 4, 5 y 6, o sea, eran las 3 películas de corrido. Pues a un inteligente ahí en Zamora se le ocurrió pasarlas al revés. Episodio 6, episodio 5 y episodio 1. Y todos así como que bien sacados de onda. Obviamente, si tú ya las habías visto, pues no había ningún problema, pero había gente que se quedaba con cara de ¿what? Y si te tocaba mala suerte de que la cinta tronara, se saliera del carrete o se quemara, se acabó la función. El olor tan rico y característico de esas palomitas, que sí eran palomitas, era lo que te hacía ir en intermedio a volver a recargar. Al baño casi no ibas a menos que te hubieras aventado tu super bebida. ¿Tu tinaco de coca? Porque antes no vendían bebidas tan grandes, Pocho, ¿te acuerdas? No, eran vasitos. Eran vasitos y de repente dices, caray. Es más, desde que llegó Cinépolis fue cuando te daban tu rotoplas de coca. Exactamente, o sea, ¿quiere chico, mediano, grande, ultra grande, jumbo o highway? O sea, pues no. Sí, o rotoplas, si tu highway. Dice, deme el rotoplas para que dure toda la película. Toda la película, y ahí podrás hacer pipí sin tener que pararme. Lo bueno de la permanencia voluntaria en muchos de los cines, que aparte de que a mí me tocó el multicinemas, aquí todavía me tocó uno que se llamaba, ¿te acuerdas? Cinemas, que era de Monterrey, estaban en Plaza Cordilleras, estaban Cinemas Lumière, Cinemark, había muchos. Cinemas Lumière. Cinemas Lumière, había muchas opciones en guardar, y yo en Cinemas fue cuando establecí mi récord de 5 películas en un día. Pero, ¿Cinemas era Cinemark o no? No, Cinemas es lo que es ahora Cinemex. Cinemark estaba al lado de Plaza del Sol, en la placita Millennium. Sí, abajo. Y luego los Lumière estaban en Acueducto y otros en el centro. Pero la del centro creo que no duró mucho y ahora ya es un cine porno, güey. De hecho, es un cine porno que es de cine de 20 pesos, que cuando pasas por Juárez lo reconoces. Ya sé cuál, pero pues ese siempre ha sido porno toda la vida, ¿no? Sí, pero hubo un tiempo que fue Lumière. No sé si prestaron nombre o algo, pero lo más divertido yo cuando llegué aquí en Guadalajara era que ya en mi época ya de universidad se empezaron a quitar la permanencia voluntaria, ya era diferente, pero lo más no divertido, sino que más estresante era de que tenías que llegar temprano porque no agarrabas buen asiento, no estaban numerados los asientos, Pocho, ¿te acuerdas? Yo llegaba a hacer fila 1 hora antes de la función, en las películas que me interesaba ver con ganas, y me formaba 1 hora, pero eran el primero o los primeros 5, y abrían las puertas de correr y escoger tu lugar en el mero centro, ¿sabes?
todo bien, pero sí, antes era donde agandallaras, amén de que, me acuerdo sobre todo cuando era chico que ibas con tus amigos y pues no todos llegaban al mismo tiempo y ponías tu suéter para apartar los lugares. Y sí, una que otra mentada que nos daba otro y que se no manches. Pues ni modo. También había intermedios, exactamente, los intermedios. A mí, tengo que decirles algo, a mí me gustaba el intermedio, yo sí lo extraño hasta la fecha. Sí, sí, sí. Porque dices, chale, ya, o sea, típico que te compras tus nachos y se acaban los trailers y ya te los acabaste. No, o a veces que también traes hambre porque no alcanzaste a consumir en dulcería porque se atasca la dulcería de Cinemex y dices tú, no manches, no alcancé a comprar nada, te metes a ver la película y estás toda la película con el estómago y ese es el verdadero negocio de los cines para la gente claro. que no esta onda, la dulcería es el verdadero negocio de los cines, no es la proyección, porque a mí me tocaron, no sé, Pocho, a veces que me tocaron ver muchas películas en mi vida las he visto yo solo en la sala. Sí, yo también. Horarios que decir, no manches, no hay nadie, o sea, nada más estoy yo. Claro, sí, y entonces en el intermedio decías, pipí, vas, pum, rápido, recargar palomitas, comprarme otros nachos porque nos eché en los trailers. Entonces el intermedio era padrísimo, a mí me encantaba el intermedio y lo quitaron, pues bueno. Sí, pero también lo tuvieron que quitar porque así generaban más funciones al día y generaban más profit. Obviamente, pues hay baños en el cine, que la mayoría de los baños del cine en los centros comerciales son para los empleados de toda la plaza, porque ahí van a orinar, pues siempre están limpios. Pero antes los baños estaban asquerosos en los cines porque no les daban mantenimiento, había una persona para mantenimiento de todo, decías, no manches. Y también estos famosos boletitos que te daban, ¿te acuerdas? Que eran como de cartón. Sí, para entrar. Para entrar y sí. Era como la magia, porque nos acordamos de que estábamos viendo la película hasta el último gran héroe. Dices, mira los boletos de aquel tiempo y todo. Y, por ejemplo, en mi rancho se daba mucho esta onda de que no llegaban las películas a tiempo. Llegaban las películas meses después. Y dato curioso, yo en 1999, cuando quería venir a ver el episodio 1, tuve que agarrar a mi primo y un amigo, vámonos a Guadalajara a ver el estreno porque en Zamora no llegó. O sea, ahí venimos en el carro, y meses después que llegó a Zamora, curiosamente, cortan la parte de la carrera de Potts, que era lo mejor, güey. Y oye, cabrón, yo ya la había visto, oye, cabrón, ¿y eso qué? Así venía la película, toda madre. Y era como de cine de rancho, cabrón, era un cine de rancho prácticamente, pero muchas cosas eran bien divertidas porque, por ejemplo, allá en mi rancho, no sé si te tocó aquí en Guadalajara alguna vez, era una película tan popular que se llenaba y había gente hasta en los pasillos. Sí, claro. A mí me tocó en Zamora una vez con una película de Luis Miguel, la de Fiebre de Amor, que aunque la tuve que ver con mi hermana, ahí vamos a llevar a mi hermana a ver Fiebre de Amor con Luis Miguel. Estaba el cine atascadísimo, dijo, un accidente y aquí muere gente, cabrón. Eso seguro. No, ahorita no se permite ahora, ¿verdad, Pocho? No, pues no. Exactamente. Dice, dato curioso, cuenta la lenta que en épocas pasadas podías fumar. ¡Cierto! Sí es cierto, era permitido fumar. Exactamente, podías fumar. No me acordaba. La neta, a mí sí se me antoja de pronto irme a echar un puro al cine. Estaría padre que de pronto implementaran unas salas para fumadores. Digo, yo no fumo tabaco, yo no sí tabaco, pero no cigarrillo, fumo puro. Y diré, qué chido poder ver una película con un buen puro, pues no se puede. Exactamente, ya no se puede. Maldita sea. A lo que sí tengo que reconocer, no estoy muy orgulloso, pero me filtro mi pachita con whisky y se le echo a la coca. Bueno, pero eso también, fíjate que no han restringido tanto a pesar de que saben que mucha gente hace esta onda de meter su botanita, ¿no? Pues sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, también estoy de acuerdo. Hay veces, yo no digo, yo sí consumo en dulcería, lo hago. Sí, yo también. Cualquier persona. Pero hay veces que ves el menú de la dulcería y dices, oye, ¿no tienes otra bebida más saludable o algo que no sea fresco o unas palomitas que no sean tan acarameladas o eso? Porque hay de todo. Hasta aquí, mira, por ahí. Oye, pero por lo menos ya venden agua natural, antes no vendían. No vendían nada de eso. Y eso fue precisamente porque la gente se enojó y dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Dame una opción más, un poquito menos gacha, güey. Exactamente. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? Sí, hombre, no, qué experiencia. Bueno, pero vamos platicando desde cómo ir al cine en los 80. Era agarrar la sección de deportes del periódico. Ajá. Por lo menos ahorita viene a mi mente el informador. Abrir y ver los horarios de tu cine al que solías acudir. Uh-huh. Y decías, y además, bueno, no había mucha onda, era 4, 6, 8 y 10, casi todas eran a la misma hora. Exacto. Pero casi todos los cines eran de una sala, 2 salas, cuando eran los cinemas gemelos, como en Plaza México en su momento, uh-huh. O ya multicinemas como el de ahí de Tolsá. Entonces, ya encontrabas tu
tu función. Y luego me encantaba que habría, las películas importantes tenían un cuarto de página, decía, sexta semana de éxito. Y tú, Ah, madre, era güey. muy buena. Sí, Era como entonces, no, pues, creaba expectativa dentro del periódico, decir, mira nomás, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, aquí cuando llego a dejar el público, en el ah, periódico famoso público, ahí es donde yo checaba el cine, pero también no. el rancho era lo mismo. Sí, yo originalmente en el informador. Y ya, entonces era ir al cine y, te digo, y comprar luego era comprar tu boleto ahí en taquilla, no había de otra. Tenías que comprar tu boleto en taquilla. Exactamente. Y ya comprabas tus chuchulujos, lo que quisieras. Me acuerdo todavía que, por ejemplo, mira el cine del Bosque. Ahorita lo vamos a comentar, pero sigue. Me acuerdo que ahí pedías un refresco y te abrían la botella de corcholata y Ujú. te servían tu refresco en tu botella, digo, en tu vaso. Sí, exacto, la cartelera del periódico era la parte favorita de todos, claro. Y saber qué película de estreno hubo y no sé qué, era otra cosa. A ver a qué horas Y voy a bueno, ir. y luego, ya que entrabas a la sala, generalmente eran unas butacas pinchísimas, la mayoría de las veces. Y me acuerdo que al frente, hasta el frente del espacio entre las butacas y la pantalla, todos los chavitos íbamos y correteábamos ahí hasta que apagaban la luz. Y ya cuando eras más grande, te sentabas y si ya eran las 6 y no empezaba la película, empezabas, ¡Cácaro! Empezabas a gritar, ¿Quién era el ¡deja cácaro? la boletera! ¿Quién era el cácaro? Explícale a la gente quién es el El cácaro. cácaro era aquel individuo que se alojaba en la parte superior donde estaba el proyector Ujú. y él era el encargado de poner la cinta en los carretes del proyector. Y ya, pues ya los echaban nadie, le ponía pues prácticamente play y ya salía la película. Pero a veces decías, carajo, son las 6, ¿por qué no empieza la película? Y pues el cácaro andaba sacándose el moco en algún lado y ¡ay, ya son las 6! Entonces ya iba y aprendía, ponía la película. Pero entonces todos o chiflábamos o gritábamos, ¡cácaro! O sea, Pero despierta, ya, no, el cácaro ya pasó a la historia. despierta, cabrón, porque a veces también era bien gacho porque nada más había un cácaro y se quemaba tenía que quemarse todas las películas para estar vigilando. Tenía Ah, que ver toda la película completa y estar viendo que la película esté dando, por ejemplo, que el carrete estuviera funcionando bien, porque antes las películas no eran digitales como actualmente. no, claro que no. Un carrete grandísimo que daba vuelta y la cinta, si se traba, lo que decíamos, se trababa, valió queso. Si se rompía, valió que se quemó, pues ya no veías la película. A mí lo que me encantaba de aquí, Pocho, de Guadalajara, es que había muy buenas opciones culturales tanto Cineforo como aquí cerca de donde es mi casa. Cinema del Bosque es uno de los recuerdos más bonitos que tengo porque en Cinema del Bosque era cine de arte. Había muy buen cine y es prácticamente de los pocos cines que quedaban de antaño. Era el cine tradicional con estas bancas que también eran bien incómodas, que me cagaba, pero tenías que ir ahí porque, si por ejemplo yo me acuerdo ver la que más recuerdo que vi muchas veces fue Amelie. Amelie la vi varias veces en Cinema del Bosque, vi Moulin Rouge, vi La vida en rosa, todavía me tocó, fíjate, toda esa película. Me tocó Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet, me tocó ver Nikita de Ni pone. ándale, me tocaron varias películas de cine de arte muy buenas y había esa opción y en el Cineforo también, en el Cineforo te decían, hay tantas funciones, nada más una semana. Y el cine, la diferencia era que duraban a veces meses la película, no sé si te acuerdas, los cines convencionales. Sí, Era un éxito, seguían y seguían y seguían. cierto. Ah, mira, yo he de confesar que no era muy fan, hasta la fecha no soy muy fan del cine de arte. Yo al cine del bosque fui creo que un par de veces en mi vida. Entonces, ¿sabes cuál era de mis cines favoritos de chavo? Y me acuerdo porque pasaban películas para, bueno, no para niños, bueno, sí de niños, pero de las más populares, digamos, Ajá. el cine Charles Chaplin. ¿Ese dónde estaba? Porque en Zamora también había un Charlie Chaplin, pero aquí no. Ah, pues estaba en López Mateos Uh-huh. y casi cerca de la extinta hoy Glorieta Colón. Sí. López Mateos y Luis Pérez Verdía, creo que ¿Dónde no está? es Pérez Verdía. José María Vigil, por ¿Dónde ahí. están las instalaciones de Chivas? Pero una calle más para acá, o sea, sobre López Mateos, literalmente. Caballo, pues. Ahora, ese ahora es un foro, un teatro Ajá, del Colegio Fray Pedro de Gante, que está pegado ajá. a lo que era el Charles Chaplin. Ahora, entiendo que el colegio lo compró y ahora lo utiliza como teatro para sus eventos y lo rentan para obras de teatro. Pero Órale. por muchos años fue el cine Charles Chaplin y era maravilloso.
Y también pasaban puras cosas así clásicas. De esos cines que también los usaban como para el teatro y eso, como dices, para las obras. No había teatro, era puro cine, pero yo digo, yo me acuerdo que ahí fui a ver películas muy populares, me acuerdo que ahí fui a ver Ghostbusters, y fui a ver, creo que los Gremlins, entonces, vi de este tipo de cine muy comercial, pero del que, ay, qué chido, vamos a ver esta película, y fue ahí en el Charles Chaplin. Fíjate, esta sí es cierto, hace poco también lo comentaba con un amigo, pasamos ahí por enfrente del edificio de la UDG, por Vallarta, está el cine del estudiante, que era muy bueno también, ahora se redujo un espacio olvidado con un mural horrible, o un foro de arte sin forma de fondo, está abandonado, está súper cochino ahí, no sé, nunca le han dado una buena manita, o sea, como que no se pudo recuperar, junto con el cineforo, que ya también valió queso, y son esos pocos cines que quedaban con buena programación. De hecho, Sí. en Cineforo tenemos un amigo que nos pasaba películas en VHS, llegando aquí en los 2000, nos grababa películas muy buenas que en otro lado no las podías conseguir. Entre ellas Dogma, por ahí me acuerdo muy bien que ¿cómo ves? Ya. Oye, vamos haciendo un recuento rápido de los cines que nos tocó ir y desaparecieron. ¿Mm? A mí Yo me recuerdo, tocó, mira, a ver, primero, obviamente, pues multicinemas, eso todo el mundo los estuvo ¿pero ahí. cuál? Multicinemas, a mí me tocó en mi rancho y eran gemelos también, que a la fecha, después de ahí le llamaron Cinema Madero, que es el Qué mismo, mamadero. y Multicinema lo compró Cinépolis. Sí, claro. Cinépolis ya Bueno, después. aquí eran de Organización Ramírez, solo que lo cambiaron a Cinépolis. Sí, es eso, por ejemplo, a mí el que yo llegué a ir aquí es el de Tolsá. Mm. Me tocó el de Tolsá, ese sí es el de los que me acuerdo con mucho, así con mucho Con cariño, anhelo. anhelo y cariño, porque sí, realmente era de los que iba y eran bien baratos. Me acuerdo que era cine bien barato. Me acuerdo del Lumière, del cinema Lumière que estaba en Acueducto. Me acuerdo del Cinemark No, vato, pero tú estás muy moderno. Yo te voy a hablar de cines. por ejemplo, el Cine Rex, también que había uno ahí en el centro, que era, No, ahí está uno, el que te digo que no, era, yo no iba al centro al cine, güey. Yo iba a las plazas. ay, al centro. Y cuando llegué aquí a Guadalajara, obviamente vas a San Juan, vas al Teatro de Gollado, y por ahí por las callitas del Gollado hay cines de esos cines cochinotes. Entonces, de repente, una de esas veces entras por ahí. El Cine Reforma, ¿cuál es el Cine Reforma, Pocho? No mames, del cine Reforma tengo un par de anécdotas. Ah, no, ¿no sabes tú cuál es? No, yo no lo conocí. Ah, bueno, el cine Reforma estaba atrás del edificio de la UDG de Juárez, precisamente, Ujú. atrásito en una esquina. Curiosamente, tenía la estructura, la construcción era como de castillo, chiquito, pero tenía torres y tal. Y pasaban puras películas de niños. Yo ahí me acuerdo que fue a ver Mafalda porque era el único cine en el que la pasaron. Y Órale, estaba más o menos chavo, pero voy a platicar una anécdota para que se burlen de mí. a ver, échale. Un par de amigos y yo, que éramos fans de Caballeros del Zodíaco, en ese cine era el único cine en el que pasaron una película de Caballeros del Zodíaco, creo que la de la manzana dorada, no sé si la ubicas. Ujú. Sí, sí, Bueno, sí. de estas que eran películas de Caballeros del Zodíaco. Ujú. Y le dije a un amigo, oye, va a estar en el Reforma, vamos, pues vamos, chingón. Éramos tres cuates, estábamos en prepa, ya estábamos grandes peludos. Y entonces llegamos, ya estábamos entrando así, digamos, no en la calle, ya ingresabas al recinto y había papás con sus niños y nosotros tres solos. Y entonces los papás nos veían con cara de, ¿Ustedes ¿y qué? estos güeyes por qué vienen a ver caricaturas? Entonces todos los papás se quedan así con cara de, ¿qué onda? Y nosotros pues, ni modo, es el único lugar donde está, ni modo. Y entonces ya nos metimos a ver Caballeros del Zodiaco, el cine Reforma, que hoy ya no existe, lo quitaron hace muchísimos años. Pero que hay ahorita en el Reforma, no hay como una Nada, no sé, es un hamburguesa. local de algo, no sé qué, ahí justamente, Ahí yo he pasado en el camión cuando voy al Parque Rojo, y sí, ahora que dijiste, pues sí, es un local que venden tortas o hamburguesas, y que sí, sí, ese era el Cine Reforma. Pero ahí mero. yo nunca llegué a ir ni lo conocí. O sea, no, suerte que me lo estás comentando, dije, ya sé dónde era. Sí, yo fui un par de veces al cine Reforma y te digo, esa fue muy peculiar porque todos los papás me cara de, oye, no están peluditos para ver caricaturas, nos vale madre, vamos a ver Cabello del Zodíaco, dame Exacto, tu fuerza, Pegaso y así, en fin. exacto. Ah, no, pero mira, yo te voy a decir, bueno, ese es un cine que desapareció, pero te voy a decir cines de antaño que me tocó ir y que dices, uy, ¿por qué se fueron? Plaza del Ángel. Plaza Ángel sí, sí me llegaron a comentar, pero nunca fui, fíjate. Yo ahí me acuerdo perfecto, fui a ver Universal Soldier ahí. Plaza Pero Ángel bueno, es la que está enfrente de Plaza del Sol.
A un costado, no. Bueno, sí, pero por frente está el Pampas, o no sé qué madres. De la misma. Es en Mariano Otero. No, está López Mateos. Es la que Está está López Mateos enfrente de Cubilete, donde se pone el Cirque du Soleil, al lado. es donde está ahorita el, ¿cómo se llama? El cine, el autocinema. Es una antes. No, ahorita es un centro, bueno, era un centro comercial y ahorita ya lo hicieron el centro de tecnología del software o no sé qué. Hay un juguetrón ahí, uno de juguetes también. Sí, ya sé cuál es, sí. Bueno, no, está en la siguiente acera. El juguetrón. Antes del explanado donde se pone el Circo Soleil. Exactamente. Sí. Bueno, ahí bajabas hasta abajo porque es un hoyonón y había un cine de 2 salas, pero era cine independiente, se llamaba Cinemas del Ángel, no era de Ramírez. Ajá. Luego, en Plaza del Sol, el cine estudiante, ese nunca fui, fíjate. Ese, fíjate, ahorita no está tan bonito como se ve en esta foto, está todavía más madreado, cabrón. Sí, está más madreado. Sigue, Pocho. Luego, en Plaza del Sol, donde ahora hay un hotel, había un multicinemas que yo no sé por qué lo quitaron. Duró muchísimos años. Ahí yo me acuerdo que fue a ver Jurassic Park en el 93, 94. 94. Luego, en Plaza del Sol, pero adentro de la plaza, había también cines. Era multicinemas también. Ese sí no me acuerdo de qué cadena era. Estaba en chiquito, no me acuerdo. Pero sí había cine ahí adentro. Sí, pero adentro de Plaza del Sol, donde antes estaban unas fuentes en forma de bola. Exactamente, exactamente frente al Soriana. El Soriana está de este lado. No, estaban más adentro. Sí, es donde está, ahorita está un Laboratorios Julio o algo así, pero no me acuerdo, sí, creo que fue Julio. Pero estaban dentro de Plaza del Sol. Estaban adentro donde ahorita hay un como avión donde son juegos para niños. Ajá. En esa zona estaba. Sí, ese como a unos pasos del acuario chiquito. Ándale, ahí sí. Es ahí estaba. Luego, en Plaza Patria también había cines. Antes de esta remodelación, nunca fui ahí había cines. Sí sabía, pero nunca fui a los de Plaza Patria, fíjate. También, y luego, ¿dónde más? Digo, obviamente los que tú mencionas, pero estoy hablando de cines de hace muchísimos años. Ay, mucho más tiempo. Sí, bueno, en fin, había muchos cines en muchas... Oye, Plaza México duró muchos años sin cine. Uh-huh. Y eran cinemas gemelos. Yo me acuerdo que ahí fui a ver las ediciones de Star Wars, que salieron a los 25 años. Sí, el 25 aniversario. El 25 aniversario. Fui a verlos a Plaza México las 3. Y bueno, y luego fíjate, los quitaron y ahora ya los renovaron y están bastante monos. Está muy bien, de hecho ya es que está en la parte de abajo una de las salas. Y está padrísimo y fue como un boom de nostalgia porque yo cuando llegué a Guadalajara todavía me tocaron esos cines y como al año y medio que estaba aquí los quitaron y duró muchísimos, casi más de 16 años que no había nada en la plaza y dice, qué gacho porque llegan los cines, empezaron a subir y llega la pandemia, cabrón. Eso es lo gacho. Pues sí, triste. Dice que por la calzada de Independencia había un cine. Ah, sí, el que estaba en ¿cómo es? El que está en McDonald's ahorita. Es Cinema Alameda. Ah, el cine Alameda, sí. Y luego había un cine también, creo que se llamaba La Gran Vía. Uh-huh. Creo que también, por esa zona, ¿eh? Sí, del lado también de acá de San Juan, poquito más para allá está uno que se llama el Cine Lipstick o algo así. Ah, no sé si no me acuerdo. Sí, cine de carnes. Creo que había un... ¿sabes dónde había unos cines que también estaban padres? A ver. Ahí en... ¿cómo se llama? En Manuel Acuña y Américas, donde ahora es una escuela de chefs, de gastronomía. Sí. Ahí muchos años hubo unos cines y creo que se llamaba Versalles, Cinema Versalles se llamaba ahí. Y añales, no manches, ya qué recuerdos. Ahorita creo que está un Univer o algo así, güey, ahí. Sí, es una escuela de gastronomía, porque desde afuera se ven las estufas y todo eso. Pero sí, en fin. Dice, en Juan Manuel había unos cines que luego fue el teatro, se llamaba Morelos, ahora es un estacionamiento. Juan Manuel es Avenida México, se transforma en Juan Manuel cuando bajas hacia el centro. Ah, cierto. Y se llama Morelos. De hecho, ahí, está diciendo, Irán trabaja enfrente de ahí, por eso lo recuerda. Un buen estacionamiento, que me dejaron entrar al baño una vez ahí. Ya me acordé dónde es Irán, sí, exactamente, ahí había un cine, fíjate, no, ya había habido muchísimos, pero también no creo que hayamos recorrido todos. Yo, por ejemplo, tengo 20 aquí, pero tú que tienes, pues, toda tu vida. Yo tengo 45. Sí, tienes 45 viviendo aquí y te sabes, y recuerdas los que te llevaba tu papá y los que fuiste también tú con tus amigos y que vivías muchas cosas bien padres y ahora, pues, todo lo vivimos la mayoría es desde streaming, por eso
queremos que vuelva esta sensación del cine. Después de la pandemia, lo primero que vamos a hacer es ir al cine realmente, ¿verdad, Pocho? Sí, ya cuando sea seguro poder ir al cine, la verdad yo sí extraño muchísimo de haber sabido que la última vez que fui al cine este año iba a ser la última, lo hubiera disfrutado mucho más. No hubiera visto Bloodshot, hubiera dicho, ¿verdad? Exacto. Sí, fue Bloodshot, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí fue, no sé si fue Bloodshot o fue Onward, pero una de las dos fueron ya de las últimas. Yo fui a ver Joker, fue la última, fíjate. Fíjate, Como que fue al cine porque ya estaba planeando ir a ver otras y de repente fue cuando adiós. Adiós. Entonces, híjole, sí. Nadie sabe sí. lo que tiene hasta que lo ha perdido. Y es el último bastón que tenemos ahora sí nosotros. El cine es lo último que nos queda de la nostalgia. Hay que aprovecharlo, hay que atesorarlo y hay que echarle ganas porque la verdad está cañón. Me apunto para ir al cine todas las funciones posibles. Es como función, pero con fabulosas. ¿Quién escribió eso? ¿Irán? Irán dice, ¿qué? Todas las funciones posibles. Funcioné. Está escribiendo muy rápido. Así. Quiso decir muchas cosas, pero está fusionado su comentario. Ay, y bueno, pues sí. Muchísimo, ya recorrimos el mundo de la nostalgia, nos divertimos y todo, ya estamos en hora y media. Algo que le quieres decir a la gente del recuerdo, ¿qué es lo que le das tú de pro al streaming y el contra? Mira, obviamente de pro, pues el catálogo. Hay un chorro de cosas. Yo, por ejemplo, cuando quiero tener ruido y estoy haciendo otra cosa, pongo Friends. No me falla. Entonces, el hecho de que haya ese tipo de posibilidades me encanta, me mama. Ajá. Y que de pronto, pues, haya estrenos, ese tipo de cosas, o películas de antaño. Por ejemplo, acabo de ver que Netflix estrenaron Top Gun, que tengo años sin verla, la quiero ver. Entonces, eso está padre, obviamente. De lo que está en contra, bueno, otras cosas a favor. A mí, yo no soy tan mariquetas. A mí sí me gusta que toda la serie esté completa y si me quiero dar una sentada y echármela toda, me la echo toda y ya. Claro, exactamente. Bueno, a mí no me gusta eso de verla de trancazo porque siento que pierde un poco de sabor, pero pues cada quien la disfruta como quiere realmente. Pero lo bueno es que tenemos la opción de verla. Pero lo malo es cuando te la quitan y dices, ah, caray, ya salió del streaming y dónde la encuentro. Y ahora, ahí empieza como ¿cómo se llama? El sufrimiento de mucha de la gente que nosotros también lo tuvimos, pero nos divertíamos haciéndolo, o sea, nos divertíamos buscando la película que queríamos y a veces era más difícil, como ahorita entramos al IMDb y está toda la información. Ah, la película de Futano y Sutano. De hecho, por eso es importante que en este tipo de programas, en el mismo Sci-Fi y Fantasía, pongan la pregunta, oiga, ¿se acuerdan de aquella película donde salía aquel cuate y todo? Y alguno se va a acordar. A lo mejor no se acuerdan del actor en sí, pero se van a acordar de la película. Y eso es una nostalgia que no tiene precio. Y por eso es que quisimos hacer este programa. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron en el live, que nos estuvieron acompañando por ahí. Pocho, como siempre, un placer. Nos vamos a ver el día lunes. A Quique, si nos está escuchando y que esté por ahí, ¿qué onda, Quique? ¿Dónde andas? Espero que estés bien. Porque sí, la verdad está desaparecido, Quique. Espero que todo esté bien por allá, ¿no? Que sea nada más una cosa de conexión. Y después pues lo vamos a localizar para hacer otro especial, porque con él también me puedo aventar uno de terror, que es especialista en terror, le encanta el cine de terror, tiene muchísimo. A mí no me gusta mucho el cine, no soy tan fan del cine de terror, pero él tiene muchas cosas interesantes que hablarnos. El estimado Pocho, pues nos vamos el lunes para la reseña de... Vamos a ver 3 películas nuevas, ahí investiguen dónde salen porque no sé. Una que salió creo que en febrero, Guns Akimbo, ¿salió en febrero? Ya tiene rato, pero es de este año. Es de las últimas sí, que antes de la pandemia. ¿Salió en cine en Guadalajara? No, la apenas iban a lanzar. Es que acuérdate que esas son de esas películas que avientan como 3-4 meses después y que a nadie le importa si la ventas después. Ok. Guns Akimbo con Daniel Radcliffe, entiéndase Harry Potter. Actúa bien, pero creo que está mal dirigido. Pero bueno, exacto. Ya platicaremos. Esta película con Jamie Lannister que se llama... The Silencing. The Silencing. ¿The Silencing? Bueno. Silencing. Bueno, esta película con Jamie Lannister en la que está descubriendo estás tras la pista de quienes secuestraron a su hija, ¿no? Quienes secuestraron a su hija y están matando mujeres en el pueblo donde vive. Correcto, que pinta bien, ¿verdad? Tú ya la viste. Está bien. Y la última con el desaparecido de la escena cinematográfica, güey, no se lo llevaron a ningún lado. Qué bueno, que ya me habías asustado, dije, ¿a poco se murió este cuate? No. Josh Hartnett, que se desapareció de Hollywood, regresa con esta película que se llama The Last, ¿qué? De Mosbo, no sé qué he dicho. Te digo, bueno, que el tráiler también se ve interesante, tiene que ver con
con un cuate que está encerrado en la cárcel y En Canadá de los 80s. se llama Así no se llama. Most Wanted, no. Hey, Most Wanted se llama. ¿Sí? Sí, así es. Oh, sí, creo que sí. Most Exacto. la película, precisamente. Bueno, sí, ya vi. Most Wanted de este año también. Pues 3 películas de estreno que, pues no sé si la idea era estrenarse en digital o sacarlas a cine, que obviamente pues no se puede. No creo, Pero bueno. Yo creo que esas sí iban directamente al streaming. Sobre todo la de Jamie Lannister. Nicolai, que lo hace muy bien para la gente que está esperando este remake de Last of Us del videojuego, que lo van a hacer en live action, candidato para hacer a Joel, muy bien el cuate, la verdad, tiene las tablitas, se parece muchísimo y tiene como el rango actoral para hacerlo correctamente. Yo me apunto como fan para que lo habiliten, y el Josh Arnett, fíjate que sí tiene buenas películas, no sé por qué, me pareció algo de haber pasado. ¿Quieren ver una buena película de él? Vean Lucky Number 11 con Bruce Willis también y Morgan Freeman. Buenísima la película. La que me recomendaste, ¿verdad? Sí, Lucky Number 11. Aquí le pusieron asesino, no sé qué madres. O sea, esos pinches títulos que le ponen que no sabes por qué. Y también se los recomiendo muchísimo. Y ahora, para la gente que le gusta Star Trek, vamos a tener un live, ahora conducido por el buen Johnny León, uno de los administradores aquí también de Sci-Fi y Fantasía, un especial de Star Trek con 2 invitados también, gente de aquí del Sci-Fi y Fantasía, con Alan y Fernando, que van a estar haciéndonos pues apuntes sobre las nuevas series, sobre esta onda de la integración de Star Trek con la saga anterior, las películas. Va a estar muy bueno. El próximo viernes a las 7 de la noche, el 7 por el 7 a las 7, vamos a tener este especial de Star Trek para todos los trekkies que les gusta esta onda del espacio. Yo me voy a apuntar para ver, va a estar buenísimo, y para apoyar al buen Johnny León, y se va a poner bueno. Pocho, un placer haber estado contigo. Nos vamos a ver el día lunes, ¿verdad? El lunes, ya saben, a través de la página de Facebook de Orgánica Radio, en facebook.com/Orgánica Radio, en la página de www.organicaradio.com. El lunes a las 7 de la noche, Cristian Padilla y su servidor en La Composta. Vamos a hablar de esas 3 películas. Ya saben que siempre hacemos reseñas de cine. Y repetición el siguiente viernes en el 96.3 de FM, allá en la zona de la Ciénega y en Atequiza. Y ya, entonces lo esperamos el lunes a las 7 en www.organicaradio.com y en la página de Facebook de organicaradio.com. Vamos a estar total y completamente en vivo, reseñando 3 películas en esta ocasión que están más o menos decentes, aparentemente. Bueno, 2 más o menos, la otra no la he visto, no la hemos visto, la de George Carnett. Exactamente, todavía nos falta por verla, pero a ver, esperamos que sea una agradable sorpresa. Esperemos. Aquí vamos a tener sorpresas, estén al pendiente, ya está por ahí la encuesta de la semana. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Que ya muchos pusieron hasta el Chapulín Colorado, no importa, el chiste es divertirse, hasta Mamá Lucha está por ahí. No sé cuál es tu Pocho en la encuesta. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Mira, mi superhéroe favorito de toda la vida ha sido Batman, pero desde este Iron Man de Marvel, Tony Stark me mama. Entonces, son los 2. Exactamente, el superhéroe sin poderes. Por ahí también me está explicando que si Robocop entra. Pues no, así como superhéroe, no era era un policía muy mamalón, pero superhéroe no creo, pero. Más bien héroe de acción, ¿no? Se podemos ponerlo. Héroe de acción, pues sí. Vamos a hacer otra encuesta donde sean héroes de acción y podemos poner, o inclusive clasificarlos como, no sé, robots o androids, podemos poner Terminator o alguna cosa así. Otro tipo de encuesta diferente, pero superhéroes son los superhéroes de cajón: Superman, Spider-Man, Batman, Iron Man, Thor, Hulk, los que conocemos, Wonder Woman. Inclusive la Black Widow la podemos poner por ahí, pero creo que nadie ha votado por ella en la encuesta, aunque pues es la chiqui baby de Scarlett Johansson, pues nadie la pela ahorita, desgraciadamente. Si está Wonder Woman, y no pusimos a la Capitana Marvel, pues para no hacerla sufrir y que no llore, precisamente. Pues sí. Pues bueno, Pocho, un placer como siempre, nos vemos en el próximo live. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y estamos en contacto. Muchas gracias. Bye. Gracias a todos, nos vemos, bonito fin de semana, bye.